Bueno, pues como ya sabéis, esto es una charla sobre Android, sobre arquitectura Android, en la cual voy a explicar pues, las últimas tecnologías que se están usando hoy en día. Lo primero que voy a explicar es MVM, que es un patrón de arquitectura que es muy utilizado últimamente para desarrollo de aplicaciones Android. Luego, Android Architecture Components, que son las librerías que nos proporciona Android para implementar este patrón, con rutinas en Kotlin para realizar tareas asíncronas y inyección de dependencias con Kotlin, para realizar la inyección de dependencias. Y luego, el último punto que voy a hablar es sobre EMA, que es una librería que he desarrollado que implementa todas estas tecnologías de una manera bastante simple y permite al desarrollador pues implementar el código de una manera bastante rápida. Entonces, vamos a explicar MVM. Vale, ¿qué es MVM? Pues como he dicho antes, se trata de un patrón de arquitectura software que trata de desacoplar lo máximo posible la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación. ¿Qué ventajas tiene? Pues abstracción de la vista, siendo esta independiente de la plataforma para la que es implementada, mantenibilidad, ya que al seguir una arquitectura con unos patrones comunes es muy fácil identificar el código asociado a cada elemento de la aplicación, y testeo, es decir, la extracción de la interfaz y plataforma facilita la implementación de test unitarios. Elementos que tiene, como podéis ver ahí en la imagen, tenemos el View Model, que es donde se va a realizar toda la lógica de la aplicación, el Data Model, que será aquella capa en la que obtenemos los datos y los persistimos en la aplicación, y la vista. Puesto que la vista está desacoplada del ViewModel, como podemos ver, un ViewModel puede tener infinitas vistas, es decir, todos los datos que son emitidos por el ViewModel son escuchados por todas las vistas que se suscriban, por decirlo de alguna manera, a este ViewModel. El modelo. ¿Qué es el modelo? Bueno, el modelo es aquella capa que expone los datos a la aplicación. Es decir, podemos tener, por ejemplo, 5 fuentes de datos, 3 en este caso, como podemos ver en la imagen, y entonces en el caso de uso, pues, por decirlo de alguna manera, utilizaremos 3 fuentes de datos para obtener los datos. Por ejemplo, podemos combinar los 3 datos y obtener los datos que nuestra aplicación necesita para mostrar al usuario el dato acorde a la funcionalidad que estamos desarrollando. Carlos, Dime. una preguntilla. Esperaba la tuya, de hecho. Así que... ¿Qué ventajas hay, que fue lo que me preguntaron a mí en la certificación, de separar un ViewModel por Activity o en este caso por vista a lo mejor? Un ViewModel por vista, o sea, es la arquitectura en sí. O sea, al separar la vista del ViewModel, podemos obtener un ViewModel que se dedica únicamente a obtener los datos que necesitamos en la aplicación sin tener ninguna necesidad de conocimiento de la vista. ¿Es aconsejable compartir el mismo ViewModel a lo mejor en diferentes vistas? No, lo suyo es que una vista esté acoplada a un ViewModel, más o menos para separar la funcionalidad. Por ejemplo, tenemos un ViewModel asociado a un login, que luego pondré un caso práctico. Pues lo suyo que un login tenga asociada una vista en concreta, que es la vista de login. ¿Qué haría el ViewModel en este caso? Pues el ViewModel se encargaría de obtener, o sea, de hacer la petición a un servidor, por ejemplo, que nos compruebe el login que es correcto y demás, y una vez que lo hemos obtenido, pues le diga a la vista que ha tenido éxito ese login, y la vista pues ya pues que dibuje lo que tenga que dibujar. En este caso mejor pues salta otra vista o te muestra un diálogo de el login ha sido correcto y tal. ¿Cómo? Dime. Si por ejemplo tenemos la aplicación pensada tanto para móvil como para tablet, al final la vista es diferente, puede ser diferente. Exacto. Y el ViewModel va a ser el mismo. Sí. Entonces ahí sí compartiría para un mismo ViewModel varias vistas. De hecho, incluso podemos ir más allá. Por ejemplo, Kotlin se puede utilizar en diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una aplicación en Android y otra aplicación híbrida desarrollada en Kotlin, y podríamos incluso tener un ViewModel desarrollado puramente en Kotlin y utilizar ese mismo ViewModel para las dos aplicaciones. Para las aplicaciones híbridas que utilizan tecnología, por ejemplo, JavaScript, o para aplicaciones Android. La vista sería la que está vinculada a esa plataforma, o sea, ahí podríamos tener todas las clases, todas las librerías relacionadas con Android, y también por el otro lado podríamos tener todas las librerías relacionadas con JavaScript y podrían utilizar a partir del mismo ViewModel dibujar. ¿Y sabes si existe la posibilidad, todo te lo digo desde a lo mejor la parte que tiene Java 2E, ¿vale? ¿Sabes si existe la posibilidad de abstraer de tal manera un ViewModel
que lo generes como, digamos en este caso, un AR, ¿vale? De Android y lo puedas inyectar en cualquier proyecto. Claro, Por eso... ejemplo, un login por regla general lo va a tener cualquier aplicación. Claro. A ver, se puede abstraer, pero claro, al fin y al cabo tiene que funcionar el mismo lenguaje. No puedo abstraerlo. Sí, por supuesto. Claro, entonces, por ejemplo, yo es lo que te está diciendo, si esto está desarrollado en Kotlin, utilizo cualquier otra plataforma, imagínate que iOS en un futuro se desarrolla en Kotlin. Podría utilizar ese view model, empaquetarlo en una librería o lo que sea, exportarlo al otro proyecto y utilizarlo Eso se libremente, puede hacer, ¿no? totalmente. Si se hace bien el view model, o sea, independiente totalmente El problema del view de la model que al plataforma, final tiene que tirar contra el modelo de datos en algún momento. Sí, obviamente. que el modelo de datos al fin y al cabo que- también los traemos y también lo podemos implementar según se Iría necesite todo en el pues, en paquete, otra entonces un plataforma. poco. Básicamente al final es no solo el view model, sino el view model y el view, las tres cosas. Todo. No, tendríamos que... A ver, luego lo explicaré un poquillo más por encima en el ejemplo práctico, pero si lo empaquetamos todo de manera clean, como se dice ahora, mediante interfaces y repositorios que son independientes de la implementación, lo podemos utilizar en cualquier tecnología. Luego, único, la implementación la tenías que desarrollar en cada plataforma, Sí, obvio. para lo que necesite. Vale. Vale, ¿cómo trabaja el view model? Pues según esta arquitectura, el view model tendría un estado, que es el estado de la vista, es decir, todos los parámetros dinámicos que aparecen en la vista pues serían resumidos en un objeto que llamamos estado. Entonces, el view model, por ejemplo, cuando el usuario hace cualquier interacción, el view que está vinculado al view model notifica al view model de, oye, que me han pulsado en esta parte o me han pulsado este botón. El view model es notificado sobre esto, hace las acciones que crea convenientes, normalmente contra el modelo. Por ejemplo, lo que he dicho antes, la acción de login, pulsa el botón de login, la view notifica al view model que han dado el botón de login, el login contacta con el modelo, le dice dame los datos del login con los parámetros que he obtenido de la vista y este emite un estado que es el que la vista tiene que interpretar para dibujar lo que crea conveniente. Luego, la vista. En Android la view se puede entender como los framing activities o cualquier otra custom view. Bueno, esta está suscrita al view model, va a ser notificada que se produzca una actualización de estado, como lo que he explicado antes. Que la vista se suscribe al view model cuando modifica los datos o quiere que sean publicados a los observadores que lo están escuchando, pues los notifica, entonces la vista en este caso es la que está escuchando. Vale, a ver, vale. Y ahora, ¿qué es el estado de una vista? Pues lo vamos a definir, por ejemplo, en esta pantalla. Así que, Juanma, tú, por ejemplo, el estado de esta vista... No, es que esto es totalmente independiente de que sea de Android, de iOS o cualquier otra cosa, es el estado. Tú como estado se define cualquier dato que es dinámico, o sea, que no está fijo en esa vista. En esta vista, ¿qué datos es una pantalla de login? Como vemos, tiene la función de recordar usuario. La X lo que te hace es borrar el usuario, la contraseña. El ojo lo que te hace es que la contraseña sea visible o invisible. Y luego tenemos los input text, ¿vale? Para el usuario y la contraseña. El estado, ¿qué variables debería contener? Serían 4, en principio. O sea, el usuario, la contraseña, el remember password, porque puede estar activo o inactivo, y el head password. Sí, porque, por ejemplo, yo que recreo la vista, ¿vale? La vista es lo que pasa en Android. Tú cuando rotas la pantalla se vuelve a crear la vista. Y necesitas saber qué estado tiene. Por ejemplo, si yo la vuelvo a recrear y está visible la contraseña, si no tengo nada que me diga que estaba visible, se me puede crear oculta perfectamente. Y a ver, entonces, tenemos eso por el estado, que es el estado que notificaría el view model. Y entonces en acciones, es decir, la vista, las acciones que notificaría al view model para que este realice la lógica necesaria, ¿cuáles serían? O sea, limpiar la contraseña de usuario, limpiar el usuario, cuando el usuario escribe, cuando la contraseña se escribe, la acción de recordar, o sea, recordar al usuario también tiene que saber si está activo o no, o sea, cuando yo pulso ahí, se tiene que notificar al view model, es ocultar la contraseña y... acción login, aunque esto no esté almacenado en el estado, es una acción que tiene que ser notificada a la vista para que cree las acciones convenientes a ella. En este caso sería, cuando le voy a acceder, el view model lo que haría sería contactar con el repositorio para que le dijese, pasarle los datos del usuario y la contraseña y ya tomase las acciones en consecuencia. Vale. ¿Qué más? Diferencias con MVP. Vale, pues como vemos aquí, el view model, mira, lo bueno que tiene, bueno, en MVP, el MVP ideal, el presenter debería implementar una interfaz para que sea también independiente de la implementación.
La view también debería implementar una interfaz para que también sea independiente de la implementación. ¿Por qué? Porque el presenter, en este caso, según la arquitectura MVP, necesita tener una instancia de la vista. Para poder hacer que la vista sea independiente, lo extraemos mediante una interfaz. ¿Por qué esto es necesario en MVVM? Porque el ViewModel no tiene ninguna instancia de la vista. Por lo tanto, desarrollar las interfaces con todos los métodos que vamos a utilizar, como se hace en MVP, no es necesario en el ViewModel. Porque al no tener ninguna referencia a la vista, puede notificar lo que quiera, que la vista es la que se encarga directamente de pintar lo que crea conveniente. Entonces esa es la principal ventaja que tiene el ViewModel respecto al MVP. ¿Y el ViewModel tampoco tiene interfaz? El ViewModel en este caso no, porque al fin y al cabo la interfaz, la lógica de una aplicación es la que es lo que te define el funcional. Entonces, ¿para qué vas a crear una interfaz? Porque para que implemente cada ViewModel una implementación distinta. Se supone que la implementación de un ViewModel no va a cambiar en una aplicación. No, Si pero cambia el funcional, en realidad lo que es porque en el MVP el presenter es el que avisa a la vista que se tiene que Sí, sí, reflejar. esa es la interfaz de la En el vista. ViewModel la vista está registrada sobre el cambio sobre el objeto del ViewModel. Entonces si hay un cambio se entera, no tienes que avisarlo para ver el cambio. Claro, pero por ejemplo, si tú tienes dos vistas que comparten el ViewModel, a lo mejor no las dos vistas tienen por qué tener acceso a la misma implementación del ViewModel. Es que el ViewModel tú defines la lógica que quieres, o sea, tú el ViewModel lo implementas como quieres. Si tú quieres implementar un ViewModel que notifique datos que valen para las dos vistas, cada vista se encarga de dibujar una cosa, pues lo puedes hacer así. Pero por ejemplo, en el caso de que hablábamos del ViewModel para el listado y para el detalle, si lo están compartiendo, a lo mejor el listado no tiene por qué tener el conocimiento de que ese ViewModel le puede proporcionar los detalles. Es lo que hemos hablado antes, que los datos, pues, tú cuando defines la aplicación decides si te compensa crear dos ViewModel o con uno te es suficiente. Vale. Y si quieres pasarle la instancia del ViewModel, por ejemplo, a un adapter también para observar la lista, el adapter no tiene por qué tener acceso a todo lo que tiene la vista. A lo mejor solo te interesa que tenga acceso al get de la lista del ViewModel y si quieres al cargar más datos. En el caso de los adapters, que supongo que dice por el Recycler View de distintos elementos, ¿cómo lo implemento yo? En este caso, el ViewModel notifica el estado, en este caso es la lista de objetos, es el estado, tiene 20 objetos con estos atributos cada uno. Lo notifica. Entonces, ¿qué hago en eso? La vista, en el momento que notifica los datos, el ViewModel, los objetos que conforman la lista, crea el adapter y lo setea al Recycler View. Vale, Android Architecture Components. Vale, ¿cómo se implementa? A ver, que esta me va a pasar bastante rápido porque ya hemos hablado sobre ello prácticamente. ¿Cómo implementamos MVVM en Android? Pues, Android ha liberado unas librerías nativas bajo el nombre de Android Architecture Components que nos proporcionan clases que nos ayudan a implementar el patrón MVVM. Entre ellas tenemos el Live Data, que son los objetos que permiten programación reactiva, es decir, cuando son notificados envían un evento a aquellas vistas que lo estén escuchando. El ViewModel, que sería como el contenedor de esos datos. Y luego tenemos Navigation, que es una librería nueva que saca de Android para facilitar la navegación entre actividades y fragmentos. Live Data, pues se trata de un observable que cada vez que su valor es actualizado, pues este es notificado a cada uno de sus observadores. Como observadores vamos a entender que es la vista en este caso. Están unidos al ciclo de vida de los Activities Fragment y el valor es resetado cuando el ciclo de vida asociado es destruido. Es decir, cuando se destruye la actividad o el fragment que contiene ese Live Data, pues se destruye totalmente el dato. Si el ciclo de vida de un observador está en un estado inactivo, backstack, no recibe ningún evento procedente del Live Data. Es decir, si por ejemplo tengo un fragment, una vista que está escuchando ese dato y pasa a un estado parado, cuando pasa por ejemplo a segundo plano o demás, si el ViewModel por alguna razón notifica esa vista, no es notificada en realidad hasta que vuelva a ser visible para el usuario, o sea, hasta que pasa a primer plano. Cuando un observador vuelve a estar activo, este recibe último dato almacenado en Live Data. Y si una actividad fragmento es recreada, esto automáticamente recibe el último valor almacenado en el Live Data. Esto, aunque parezca muy bonito, luego puede ser un problema que ya veremos en el ejemplo que he puesto. Antes de que pase, si la vista pasa a segundo plano, vale, ya no estás escuchando sobre ese Live Data. ¿Y si es un servicio?
Un servicio pues trabaja de manera distinta. Es que un servicio no tiene una vista. Al fin y al cabo un servicio Pero es tiene como la un parte lógica. O sea, un servicio realiza una lógica de datos. No tiene que notificar normalmente. ¿Qué más da que sea ¿Por qué no? un Servicio de que- notificaciones, por ejemplo. ¿No levanta una notificación de cara visual al usuario? Sí, pues eso, obviamente, pues eso si yo quisiera desarrollar un servicio de notificación de datos, pues a lo mejor el Light Data en este caso no nos serviría. Tendría que utilizarlo de otra manera. ¿Por qué no lo puedes tener en caliente siempre? ¿Siempre escuchando? Creo que tiene una opción, ¿no? No sé, el Observe Forever, Sí ¿no? lo tiene. Que tiene la opción que te permite... Claro, al final un siempre. servicio de cara a este tipo de arquitectura no deja de ser como una vista, aunque luego realmente visualmente no lo ves, pero lo puedes usar como vista. Al fin y al cabo todo es configurable. Y en este Es caso, un pues, concepto. el caso que tú dices, pues con el Observe Forever, que es una opción que tiene Light Data, te permite hacerlo. El comportamiento por defecto es el descrito aquí. Luego se puede, como todo, truquear. Hombre, tampoco es un parámetro. Sí, o trucar para que tú utilices lo que quieras. En este caso Eso el no Observe es ni Forever. Yo no sabía ni que existía, no ¿eh? depende Sabía que ni existía del tú. Live Data, el Live Data es el mismo, depende Sí. del observador, Claro. si se suscribe en el Observer o en el Observer Forever. Sí, porque yo no conocía el Observe Forever antes, por eso me lo dijiste tú, porque yo no tenía ni idea. Pues si me hubieses dicho ya la certificación, hubiese yo... Claro, quita la botella. Está grabando. Vale, luego, ¿cómo se implementa el Live Data? Bueno, pasemos a la parte código. Pues bueno, podemos ver allí, por ejemplo, un view model que en este caso tiene el nombre actual. Como vemos, declaramos una variable de tipo mutable Live Data, que es que se puede modificar, y en este caso current name será de tipo string. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando modifiquemos, por ejemplo, el current name, en este caso con setValue, sample, la vista que lo está escuchando, que en este caso vemos que es el name activity, como vemos, primero genera el view model con el view model providers. ¿Qué es lo que hace el view model providers? Chequea si esa vista, aunque haya sido recreada, cosa que antes cuando se recreaba una vista volvía a crear todo. El view model, lo bueno que tiene mediante los view model providers es que puede sobrevivir a este cambio de rotación o cambio de configuración del dispositivo. Por lo tanto no va a ser destruido. El view model provider lo que hace es chequea si ese view model ha sido creado antes de que sea destruida, bueno, antes de que haya sido recreada la vista, y lo obtiene. En este caso, Es para la vista que le dices que es propietario del... no, la vista es la que genera el view model, claro. Se suscribe al... Se suscribe al view model. Sí, pero cuando tú llamas al View Model Providers Off, tú le estás pasando ahí el disk, que en ese caso es tu APT. Claro, porque claro, eso es como funciona la librería de Android. Necesita pasarle un objeto que sea de tipo Lifecycle, que es el objeto que le dice al viewModel el ciclo de vida que está, bueno, el estado del ciclo de vida de la vista, en este caso la actividad del fragmento, es decir, si está parado, si está en segundo plano, si está en primero, si qué pasa por el on start, por el on stop, on resume. Por eso, o sea, con el this puede, bueno, el off vale tanto para activities como para fragmentos. Podríamos O cualquier otro utilizar- objeto que implemente la interfaz Lifecycle Owner, creo que es. Podríamos utilizar los Light Data para actualizar la información de un widget, Claro, sí, si nos suscribimos a ese... pero sin Light Data. necesidad de pasar por la A ver, parte tú, de depende, notificar al widget como se No, viene claro, haciendo. tú cuando utilizas un Light Data, la gracia que tiene el Light Data es que permite a observadores que cada vez que cambie ese dato sea notificado. Claro, Si pero tú el, le haces un el widget está en el escritorio y tú tienes la aplicación abierta o otra aplicación. Al final tú puedes informar sin necesidad de crearte todo el servicio de eventos para notificar al widget con los Light Data, observando ese Light Data. Es que no entiendo lo que me quieres preguntar. No saben realmente. No, es que no entiendo O la sea, pregunta. para que tú has implementado alguna vez un widget. No, vale, no. Por eso te digo. En los widgets al final lo que tienes que hacer es, con la propia LSDK tienes que notificar sobre cada evento para que actualice ese dato. Si yo observo sobre el Light Data en el widget, ya lo puedo Pues el widget lo supongo que será como una especie de vista, ¿no? Que tiene también, pues si lo quieres hacer Tiene su mediante contexto ViewModels y propio, demás, pues es lo mismo. Tú, si lo quieres delegar todo en... A ver, el Light Data al fin y al cabo es para realizar un patrón observer en la aplicación. Entonces, si tú quieres hacer eso, podrías separar en ese widget, que al fin y al cabo es como una mini aplicación, supongo, ¿no? No. Es como una vista es una con vista su dentro de la modelo cosa lógico, que ¿sabes? siempre tiene su propio ciclo de vida. Vale, es un ciclo de vida al fin y al cabo. No sé si implementa del Lifecycle Owner o no. Si implementa eso, puedes utilizar el Light Data, si no, no. ¿Vale? O lo puedes extender, lo puedes implementar y hacerlo tú a pelo. Es decir, creas tú la implementación como quieras y... Yo no lo he replicar los hecho nunca, eventos sobre el pero se servidor. puede hacer. Vale. Bueno, como vemos ahí, obtenemos el modelo, luego tenemos que asignar al viewModel, obtenemos el viewModel, que dentro tendrá la variable tipo LiveData con el nombre.
Luego, como vemos ahí, lo siguiente que hacemos es crear un observador. Es decir, le asignamos a esa variable tipo de la Big Data un observador, que es decir, cada vez que sea notificada, donde queremos que reciba ese nuevo valor. En este caso, dentro de la función, como podemos ver ahí en Observer. Y una vez que lo tenemos hecho, pues lo bindeamos y ya está. Entonces, dentro de la función que hemos definido aquí en Observer, pues como vemos ahí se setea el texto del text view en este caso. O sea, Yo lo que no entiendo del código, ¿qué es eso de arriba de todo de by lazy? ¿Dónde? Ah, vale. Bailese significa... Lo demás no lo entiendo. Bailese significa que esa variable es creada la primera vez que es solicitada. Es decir, no se crea hasta que no se solicita. Luego, el ViewModel. Bueno, clase diseñada para almacenar y manipular datos relacionados con la interfaz de usuario. Como he dicho antes, persisten a cambios de configuración que producen la recreación de fragmentos y activities, como sucede cuando se realiza una rotación de pantalla. Normalmente se suele utilizar el caso de rotación de pantalla, pero también cuando conectas cualquier dispositivo o hardware al teléfono, creo que también se produce cambio de configuración, cuando cambias el idioma, o sea, no solo es cambio de rotación. Cuando una actividad es recreada, se recibe la misma instancia del ViewModel que fue creada la primera vez que se creó el Activity Fragment, y puesto que el ViewModel es persistido, no debe tener una referencia a una vista, al decirle, o que otro objeto que tenga referencia al contexto, ya que podría ocasionar muchos problemas, además almacenaría en memoria un montón de datos que no necesitamos en el momento. Ahí tenemos el ciclo de vida de una actividad, por ejemplo, se crea, start, on resume, como vemos, se rota la actividad, se vuelve a parar, se destruye y se vuelve a recrear. Normalmente, si no usásemos un ViewModel, sería destruido cuando se destruye la vista y volvería a crear uno nuevo cuando se crea, y obviamente los datos que tuviéramos almacenados habrían desaparecido. Con el ViewModel, pues evitamos esto, porque persiste hasta que la actividad es totalmente destruida. ¿Cómo implementar el ViewModel? Bueno, lo que he dicho antes, se obtiene una instancia desde ViewModel Provider asignando el ciclo de vida del ViewModel, que en este caso es una actividad o fragmento, y el nombre de la clase del ViewModel en cuestión. En este caso el ViewModel lo hemos llamado MyViewModel y como vemos, mediante el ViewModel Providers, pues obtiene esa instancia. Si no ha sido creada anteriormente, la crea. Y si ya, pues te obtiene la que ya está creada, almacenada en memoria. Una pregunta. Sí. Vale, Esa. bueno, parecido. Vale, ¿qué pasa? De esa manera de implementarlo normalmente nos vale para modelos para ViewModel muy simples, ya que cuando creamos un ViewModel normalmente tendremos que inyectarle dependencias a repositorios, utilizamos clean, o sea, por el constructor deberemos pasarle argumentos. Si lo hacemos de esa manera, obviamente, mediante el método de ViewModel Provider no podemos. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, si el ViewModel tiene que tener en su constructor un caso de uso? Pues utilizamos el ViewModel Factory. En el ViewModel Factory lo que tenemos que hacer es crear esa clase y pasarle, por ejemplo, en este caso tenemos un User Provider como proveedor de usuarios. Se lo pasaremos al ViewModel Factory y entonces, una vez que hayamos hecho esto, el ViewModel Provider nos acepta un argumento que cuando lo creamos con el of, que es el Model Factory. Entonces, ese Model Factory sería el encargado de proporcionarle al ViewModel las instancias que necesita para ser creado. De todas formas, si no lo hacemos y creamos un ViewModel que tiene parámetros en el constructor y no hacemos eso, nos va a petar la aplicación. Va a hacer un crash. Y bueno, el resto del proceso es el mismo. Creas el ViewModel Factory, con el ViewModel Provider lo obtienes y luego ya pues lo utilizas como hemos utilizado antes. Una pregunta. Dime. ¿Qué consideras que es lo adecuado? ¿Hacer una factoría? O sea, bueno, si la haces así Genérica. además en la aplicación, no, pero entiendo que si utilizas un inyector de dependencias y lo que inyectas es a la actividad la factoría, ¿hacer una genérica para toda la aplicación o una por scope? Yo, por ejemplo, en la aplicación, la librería Emma, la que he desarrollado, Emma. ¿No le gusta el nombre? ¿Del que viene? ¿Dónde viene? Bueno, La librería, por ejemplo, lo que hace directamente, creas el ViewModel ya en el editor de dependencias. Tú creas el ViewModel con los objetos que necesitas, los inyectas y demás, y entonces ya tengo puesto que directamente el Factory, tú le metas como argumento en el constructor ese ViewModel y directamente, si te fijas, lo que hace la implementación es devolverte el ViewModel, como debería ser creado. Y directamente ya me lo hace así. O sea que era un factory genérico que en el constructor reciba el ViewModel, se lo pasa y te lo devuelve. Vale, o sea, no tienes un... O sea, yo no, utilizo una factory. Vale. ¿Vale?
Luego, navegación. Este es uno de los últimos componentes que ha liberado Android para facilitar la navegación entre actividades y fragmentos. Ha creado una nueva API con soporte visual que facilita al desarrollador la transición entre pantallas. Características que tiene: manipulación de transacciones entre fragmentos, manipulación de acciones back and up por defecto, soporte para animaciones entre transacciones, tratamiento de deep links, traspaso de información entre diferentes destinos y lo más importante, que es el editor visual. O sea, no hace falta prácticamente teclear casi nada de código para realizar una navegación entre fragmentos y actividades. Y sigue los principios que te propone Android de cuando se desarrolla una aplicación: que tengas un inicio fijo de navegación, que el estado de navegación se representa a través de una pila de destinos. Es decir, de una sola actividad deberías poder dibujar hacia dónde va a poder ir y siempre tiene que ser el mismo trayecto. Luego, el botón de arriba nunca sale de tu aplicación, es decir, cuando le damos a la flechita de atrás nunca debería salir de la aplicación. O sea, cuando salimos de la aplicación debería ser a través del botón del sistema operativo, según propone Android. Y, o sea, el botón que tiene cualquier... Sí, el home o el back que tiene aquí. Pues todos los teléfonos. Y la vinculación profunda de navegación al destino deben producir la misma pila. Hay que decir, por ejemplo, si yo utilizo un deep link y me abre un fragmento, debería tener anteriormente todos los fragmentos que conllevan a ese. O sea, es como si la aplicación yo hubiera navegado anteriormente desde el principio hasta ese punto. Este es el editor visual que te proporciona Android para realizar la navegación entre actividades. Provee una herramienta para crear grafos de navegación. El grafo de navegación contiene todos los destinos a los que puedo acceder desde cierta pantalla. Por ejemplo, en este caso, desde el main fragment hemos dibujado que puedes acceder a, por ejemplo, a esas 3 pantallas que tenemos ahí dibujadas, y luego, por ejemplo, la segunda puede acceder a una más. O sea, la navegación, en este caso de esta aplicación, sería de la pantalla principal a cualquiera de esas 3. Por ejemplo, podríamos tener 3 botones y con cada uno accederíamos a una pantalla distinta, y por ejemplo en el segundo botón lo que nos dice el grafo es que puede acceder a una tercera pantalla. Y lo que dice es que el deep, que has dicho, no lo sé. El deep link. El deep link, o sea, si tú... Por ejemplo, si yo utilizo un deep link y último, me lleva a la tercera pantalla, pues debería tener, según te propone Android, si le doy para atrás, pues debería volver a las pantallas. ¿Y eso te lo hace solo? Yo no he probado todavía el deep link, pues no he tenido Pero es la teoría. Pero debería hacerlo. Sobre todo con notificaciones es muy típico que pasa este caso. Abres la notificación y te va el detalle de lo que te ha llegado en la notificación, pero tienes todos los ojos para hacerlo. Ahí es bastante útil. Curioso. Bueno, este es el editor. Como vemos, tenemos a la izquierda la lista de fragmentos o actividades que en este caso componen el grafo de navegación. En el centro, como vemos, podemos dibujar aquí, bueno, esto representa cada uno de los fragmentos, y aquí definimos, bueno, esto definimos el tipo que para crear, por ejemplo, un fragmento de una actividad le damos a este botoncito y nos saldría una pantalla para decir, bueno, que setearíamos estos elementos, si es una actividad o es un fragmento. Esto sería el label, que en este caso, si utilizas la navegación mediante esta API, sería el título que te pondría en la parte de arriba de la toolbar, ya que se pueden vincular a la toolbar de Android. El identificador del fragmento, y esta es la clase, es decir, este fragmento será de un fragmento que tengamos creado de esta clase. Luego le podemos setear argumentos, acciones y deep links. Argumentos serían los atributos que puede pasar desde este fragmento a este otro. Y acciones, esto es lo más útil, nos saldría una pantalla que nos podría permitir las animaciones que queremos que se dibujen, bueno, las animaciones que queremos que se produzcan cuando hacemos una transición de una pantalla a otra. También podemos decir si cuando pase la siguiente pantalla el anterior tiene que desaparecer o se tiene que mantener, o sea, nos facilita todo de una manera visual. Es activar un par de checks y ya tenemos la navegación hecha. Es súper sencillo. Y eso luego en código te lo... O sea, ¿qué decir? En código lo... ¿Eso te lo pasa a código con Java o Kotlin? Eso ya te hace internamente. Eso lo hace internamente sí, todo, sí, con el grafo. Ya lo con el grafo, es un grafo XML. Es un XML, pero no sabes si luego lo transmite. No, ahora vamos viendo cómo... Pero tú no puedes luego customizar también ese código. ¿Cómo? Customizarlo y modificarlo a tu antojo. A ver, pues internamente yo lo puedo hacer a mano como se hacía antiguamente, o puedo utilizar la API que ¿La me navegación en Android o en esto cómo se hace? ¿Desde la view? Sí, pero te genera el XML que se ve. No, este XML lo puedes desarrollar a mano. Es como, por ejemplo, cuando yo dibujo un layout en Android, lo puedo dibujar mediante la herramienta gráfica o puedo hacer al XML. Aquí, por ejemplo, mediante el XML, o sea, estos dos fragmentos de aquí, el código XML que contienen es este, que puedes hacer perfectamente a él. En este caso, como veis, por ejemplo, tenemos aquí la navegación, ¿vale? El fragmento que correspondería a este, nos está diciendo el identificador que tiene, el nombre, que esto es la clase
que implementa este fragmento, la etiqueta, que sería el título que aparece en la toolbar, si la tenemos seteada, y bueno, y aquí esto es para que nos muestre el layout en concreto. Y por ejemplo, la acción, ¿esto qué quiere decir? Pues es cuando he dicho, oye, por ejemplo, quiero que este fragmento navega este de aquí. Pues lo hacemos mediante la herramienta gráfica y nos genera esto de aquí. Y aquí, por ejemplo, te hemos puesto que vaya nos genera ya el nombre automáticamente, bastante descriptivo, que vaya de este fragmento a este otro. El destino, que será este fragmento de aquí, y luego, por ejemplo, tenemos que tenga estas animaciones, cuando entra y cuando sale. Todo mediante XML. Pero, y tú, por ejemplo, cuando defines la acción entre los fragmentos, pero tú puedes decir, de este fragmento, de este botón, vas a este fragmento, de este botón vas a No, tú lo que defines es la navegación entre fragmentos. Tú luego ya implementas que este botón ya realice esta navegación. O sea, metes el identificador. En este caso es, quiero que realice esta acción. Y te la hace ya. Claro, tú dices, el primer fragmento, que era el menú, por ejemplo, que tenía 3 botones del principio, dices, va a tener 3 fragmentos en los que vas a ir. Sí, va a tener 3 posibilidades. Eso lo que te hace es que te dé como una idea de la navegación que tiene. Entonces, tú luego desde ahí lo que haces es, Llamas a la zona en código, llamaría yo, por ejemplo, la API me proporciona un método que yo llamaría a esto de aquí, y siempre que esté en este fragmento, pues me va a navegar me va a realizar esta acción y me va a navegar a este otro fragmento. Al fin y al cabo, se lo tengo que setar en código, obviamente, porque eso es el grafo de dependencias. Pero no me dice que desemboca que se produzca esa navegación, eso lo tengo que crear yo. O sea que se crea mediante poner un identificador como este y ya está. Y viéndolo como hemos estado programando hasta ahora, el fragment donde se pinta, tiene que pintarse en una... Eso ahora lo explico ahora. Vale. Vale. Implementación, ¿cómo implementamos esta navegación? ¿Vale? Entonces, el típico caso sería este. Tenemos un constraint layout, que sería como el layout padre, el cual debe tener, para que se produzca la navegación se va a producir dentro del fragmento, de un fragmento host, en este caso contenedor que contenga todos los demás fragmentos donde se vaya produciendo la navegación, que debería implementar, bueno, que debería ser de este tipo. O sea, este es un tipo que nos proporciona el SDK de Android con esta librería. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un fragmento con el identificador que nosotros queramos y que implemente esta clase, ¿vale? Que sea de esta clase. Y luego ya, pues, lo que queremos que ocupe. O sea, como queremos que la parte de pantalla que ocupe el fragmento. O sea, diseño puro y duro. Eso sí, todas las transiciones se van a realizar dentro de este espacio que comprende el fragmento. Por meter el dedo en el ojo. Es Dime. que siempre me imagino el mismo ejemplo, el maestro de detalle. Si lo tenemos en un móvil, está claro, el contenedor de ese fragment de la navegación va a ser el mismo. Cuando tengo listado de correo, pincho en un correo, hace la animación y te muestra el detalle del correo. Sí, de otras versiones distintas en la misma pantalla. Correcto. Sí. ¿Qué pasa cuando lo tenemos en una tablet? Hay espacio suficiente, podemos tener el maestro Una navegación en una cosa. en el lateral Sí. y el detalle en Vale. otro. Físicamente están separados, no hay navegación, no hay eso. Sí, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, que dos son totalmente independientes uno de otro, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, pues vas a ver aquí la implementación y vas a ver que se puede aplicar perfectamente a todos los que tú quieras. Y esto es Os- todo con fragments. ¿Eh? Es todo con fragments. Con fragmentos o también se puede con las actividades. Sí, se puede con las dos. Yo me enfoco en fragmentos. ¿Y tú? Vale, entonces implementar la interfaz. Vale, ¿cómo se implementaría esta navegación? Pues tendríamos, por ejemplo, en una actividad implementar la interfaz navhost. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a hacer que sobreescribamos el método getNavController. O sea, las propias actividades de Android ya te vienen con un método que se llama findNavController. Entonces, en este caso le debemos dar el identificador del, en este caso, como hemos llamado aquí al fragment, del fragment contenedor donde se van a realizar todas las navegaciones. En este caso lo hemos llamado navHostFragment, pues el que hemos puesto aquí. Entonces, ya, una vez hecho eso, para navegar de un sitio a otro, lo único que tenemos que hacer es getNavController dentro de esa actividad y navigate. Y le pasamos el identificador de la acción que nos realiza la navegación. Y ya está hecha la navegación. No hace falta nada más. O sea, súper sencillo. No hace falta que haya una transacción de fragmentos como lo hacía antiguamente, comitearlo, luego setear las animaciones como se hacía antes, o sea, súper simple. Y todo se puede configurar mediante el XML. Luego, pasar parámetros. ¿Cómo pasamos parámetros? Se pueden pasar mediante XML. Lo único que mediante XML, según he estado viendo, son parámetros básicos. O sea, rollo enteros, strings, pojos no te deja todavía. Por lo menos yo lo he intentado, no te deja. Se puede hacer, pero no mediante XML. ¿Vale? ¿Parcelable? ¿Eh? ¿Parcelable? Eso sería realizable, o sea, lo puede pasar mediante un bundle. ¿Vale? Que lo se verá ahora también. Vale, entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la acción que nos vaya
de un fragment a otro, la hemos llamado MyFragmentAction, ¿vale? Y esa te navega a un fragment secundario. Y en este caso le está pasando un entero con valor 1. ¿Cómo pasaríamos en ese entero? Pues bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando SafeArgs, ¿vale? Que es aplicando un plugin de Android, y entonces eso lo que nos va a hacer es, una vez va a analizar el XML y te va a generar unas clases para que realices tú esta navegación. Bueno, este paso de parámetros. Entonces, como hemos visto aquí, por ejemplo, hemos creado este argumento y con el nombre amount, de tipo entero y con valor por defecto 1. Entonces, Android te va a generar unas clases automáticamente cuando compiles, que se va a llamar MyFragmentDirection, o sea, el nombre del fragmento seguido del sufijo direction, MyFragmentAction seguido de la acción que estamos haciendo, y ahí le pasaríamos el parámetro que hemos definido aquí, en este caso amount, ¿vale? Esto para enviarlo. Entonces haríamos la navegación como hemos hecho antes con la acción y ya está, y haremos navegar otro fragmento. ¿Cómo recibimos en el otro fragmento ese dato? Pues nos genera también el plugin otra clase que es, por ejemplo, el segundo fragment se llama ConfirmationFragment, ¿vale? Y haríamos esto, haceríamos esa clase, le llamamos FromBundle, arguments, y obtendríamos ya directamente el parámetro amount, y así se pasarían parámetros simples, rollo string entero. Si queremos pasar parámetros más complejos, bueno, aquí lo he hecho de la misma manera, pero valía para parámetros, por ejemplo, pojos, serializables, parcelables, como tú quieras. Haríamos, por ejemplo, para pasar al destino, haríamos un bundle del parámetro amount dentro de la clave del key amount, se lo metemos y haríamos la navegación con ese bundle. Se lo pasamos al realizar el método navigate, como decíamos antes. Aparte de pasar la acción, el identificador de la acción, le pasamos el bundle. ¿Cómo lo recibimos por el otro sitio? Pues accederíamos a los argumentos y obtendríamos, en vez de, en este caso, getString, si fuera, por ejemplo, un pojo, pues get serializable, get parcelable, hacemos el cast y lo obtenemos. O sea, bastante sencillo. Para esto no necesitamos ni el plugin ni... No, para esto no se hace falta el plugin. El plugin es para que te genere las otras clases. Y el XML tampoco se... No, el XML sí. Esto es del API de... Bueno, el XML esto tampoco haría falta, claro. No haría falta. No. ¿Vale? Dime. Ya lo sé, sí que es un string, que es un entero, en el ejemplo anterior. Fallos técnicos, José. Perdóname, tío. Y en el XML, si quiero definir un poco, en el tipo que pone. No se puede por ahora, por eso te he dicho que se tiene que hacer de este método. el XML no lo pone. No hace falta. No, pues, has dicho que sí, ¿no? No, he dicho sí, pero No, lo he el hecho. XML le he entendido que todo sí, pero la parte de argument no. Claro, esto sí lo tienes que hacer la acción y todo eso, pero Sí, lo de sí. argument no lo puedes setear cuando quieres setear pojos. Vale, corrutinas en Kotlin. Vale, aquí... Pensaba que iba a ser más corta, te lo digo en serio. Aquí hablamos del lanzamiento, cómo se lanzan corrutinas, composición, cómo se pueden utilizar diferentes corrutinas en diferentes procesos para utilizarlas conjuntamente, y cancelación de corrutinas. Es decir, cuando hemos lanzado una corrutina, si queremos cancelar el proceso que está en segundo plano, pues cómo se hace. Además aquí creo que me puede ayudar Gonzalo, que también sabe bastante, ¿no? Si hay alguna dudilla. TX para Gonzalo. Vale, corrutines en Kotlin. Es una librería desarrollada en Kotlin, específica de este lenguaje para gestionar tareas asíncronas de forma secuencial. Funcionan de forma similar a los hilos, aunque son mucho más ligeras y eficientes que esto. Se pueden tener miles de corrutinas ejecutándose en unos pocos hilos. Y están basadas en suspending functions, que son funciones que se pueden parar la ejecución cuando son llamadas y reanudarla una vez que ha terminado de ejecutar la tarea. Es decir, como un hilo que está en segundo plano y vuelve al ciclo que le ha llamado y devuelve el valor. Las corrutinas siempre se ejecutan dentro de un objeto corrutineScope, el cual es definido en la librería de Kotlin, ¿vale? Cuando creamos, o sea, para lanzar una corrutina tenemos que crear un objeto de este tipo. Ese objeto estará compuesto por otros dos, que será job y el dispatcher. El job será como el objeto encargado de gestionar el ciclo de vida de la corrutina. O sea, a través del job podremos cancelarlo, esperar a que termine y acciones similares. Y el dispatcher sería como el hilo en el cual se ejecutan estas corrutinas. Hay diferentes tipos de hilos, que tenemos el main, que sería cuando queremos ejecutar una tarea que toque elementos del hilo principal. El IO, que suele ser destinado para tareas, por ejemplo, de escritura en base de datos, llamadas a servicios remotos, o sea, tareas que pueden bloquear durante un tiempo indefinido la interfaz.
Un confined, este es un tipo un poco raro que nosotros hemos utilizado, que lo que hace es que dentro de la corrutina, hasta que, o sea, ejecutamos la corrutina en el hilo en el cual ha sido llamada, pero el momento que se ejecute una suspending function, es decir, una función asociada a una tarea síncrona, puede ser un delay o cualquier otra, te cambia el hilo donde ha sido ejecutada esa corrutina. ¿Sí? Sí, era cuando terminaba, en vez de devolver al hilo en el que estaba, se queda en el que estaba, el que ha cogido la segunda. Sí. Y luego el default, que es el que te viene por defecto, y custom. Nosotros podemos definir un hilo en concreto y asignarse a la corrutina para que lo ejecute en ese en concreto. Y ahora, ¿cómo lanzamos una corrutina? Pues como he dicho, tenemos que crear un coroutine scope, el cual, por ejemplo, creamos un job. En este caso de dispatchers utilizamos el main, que ya nos proporciona la librería de Kotlin. Creamos el coroutine scope y ejecutamos la corrutina. Vale, entonces en este caso lanzará la corrutina en segundo plano y, por ejemplo, en este caso, que es el típico de ejemplo que te viene cuando empiezas con las corrutinas en Kotlin, imprimirá Hello World. ¿Cómo funciona? Hemos visto que te ha lanzado la corrutina en segundo plano. Espera 1000 segundos, imprime World. Como está en segundo plano, pues puedes seguir secuencialmente las instrucciones. Por tanto, primero imprimirá Hello. Esperamos 2 segundos para que no se termine de ejecutar el programa y, como vemos, al segundo que está puesto ahí te imprime World. Entonces te lo imprimirá en ese orden. Utilización de jobs. En este caso, en vez de utilizar, por ejemplo, el run block, que estamos bloqueando el funcionamiento del programa o aplicación que esté utilizando las corrutinas, podemos esperar directamente a que espere a que termine ese job. En este caso, imprimimos hello, esto se está ejecutando en segundo plano y cuando ha pasado un segundo, termina. ¿Qué pasa? Esta acción lo que hace es que hasta que no termine esta corrutina que ha sido lanzada, se queda esperando a que el programa y no continúa el ciclo. Más allá, esto no lo podemos evitar también en cierto modo, ya que permite concurrencia estructurada. ¿Qué quiere decir? Que cuando ejecutamos una corrutina en un scope en concreto, no va a terminar, si dentro lanzamos varias corrutinas a su vez, no van a terminar, o sea, esto no va a pasar por aquí hasta que no haya terminado lo que está dentro. Es decir, esto está bloqueando, lanza unas corrutinas por dentro y hasta que no han terminado estas corrutinas, el run blocking no va a continuar. Se queda aquí parado hasta que todas las corrutinas que tiene hijas, por decirlo de alguna manera, terminen. Entonces se puede hacer de manera secuencial. Como vemos, ahí no las estás definiendo como corrutinas. No, el run blocking es una especie de corrutina, es como tiene un escopo de efecto pero que eso bloquea. El hilo principal. Y el otro Sí, no. eso, claro, esto bloquea el hilo principal. ¿Y con los jobs se bloquea? Con los jobs no. Vale. Vale. Esto es un tipo especial de corrutina que te proporciona Kotlin, que esto es bloqueante. Como Pero dice el nombre. no depende del dispatcher. Sí, pero es que todos, bueno, es que no te lo bloqueas, son dispatchers, van en segundo plano. Lo único que si, por ejemplo, intento en esa corrutina tocar un elemento visual, me va a petar la aplicación porque esté tocando un elemento visual que no es posible. A no ser que lo hagamos con el dispatcher mains, que en ese caso sí no lo permite, pero sigue ejecutando en segundo plano. Que lo has definido antes, el dispatcher main. Sí, claro, pero yo esto me estoy poniendo basado en lo de antes. Pero hacerlo abajo es una buena liada, ¿no? Hacerlo abajo es un poco locura, ¿no? Vale, espera, que esto sigue explicándose. A ver, entonces esto que imprimirá por pantalla, el primero Hello World y el segundo Hello World run blocking finishes. ¿Por qué? Hemos ejecutado el run blocking, ¿vale? Se queda aquí parado, como hemos dicho, porque hay corrutinas dentro, entonces esto se lo lanza en un segundo hilo. Imprimimos hello, a los 1000 segundos se imprime esto y una vez que ha terminado, como hemos dicho que cuando tiene dentro corrutinas hijas, espera que terminen, pues ya te imprime la última línea de código. Es decir, el run blocking no termina hasta que no se hayan terminado de ejecutar las corrutinas de dentro. Dar una para atrás un momento, por ¿Sí? un segundo. La anterior. Es un solo mismo, ¿no? A ver, sí. Claro, pues esto es mucho más feo. Aquí estás bloqueando durante 2 segundos para que termine, porque si no, te queda aquí Pero el run bloqueado. blocking ese no hay que instanciarlo, nada, eso está ya ahí, ¿no? O sea, termina. No, el run blocking. No, esto es la manera que no hay que hacerlo. O sea, esto te está diciendo cómo va avanzando las corrutinas para que veas tú la potencia que tiene. O sea, esto sería la manera más cutre que hay de implementarlo. Lo deberían haber De quitado. manera, ¿vale? Entonces, según vamos avanzando, vamos viendo pues maneras más elegantes de hacerlo y todo lo que te permiten las corrutinas. Y luego aquí los scopes. Este es el ejemplo más complejo que puede haber. Como hemos dicho, las corrutinas, cuando tienen otras corrutinas lanzadas dentro, no terminan hasta que todas son terminadas.
pero a su vez las podemos agrupar en otros scopes, es decir, por ejemplo, si esto es otro scope que tiene otras dos corrutinas, a su vez esto no terminará, no pasará por aquí hasta que no termine este scope, es decir, lo podemos agrupar de manera secuencial. Aunque sean ejecutadas en segundo plano, podemos hacer un código de manera secuencial. ¿Vale? Entonces, Juanma, ¿qué imprimiría esto? Bueno, vamos a ver cómo funciona la corrutina. Hemos dicho, por ejemplo, esto te va a lanzar una corrutina en segundo plano, ¿vale? Esto a su vez es otra corrutina que te almacena esto de manera secuencial en segundo plano. Te está lanzando esta en segundo plano y luego aquí está esperando 100 milisegundos a ejecutar esta línea de código. Entonces, ¿cuál sería la primera que se ejecutaría? La última, no. Esta, ¿no? Esta, ¿por qué? Porque pasa por aquí, ¿vale? Se lanza. A los 200 segundos, a los 200 milisegundos, te lanza este mensaje de texto. Esta de aquí. Pasa por aquí, entra, te lanza esto en segundo plano, a los 500 segundos te escribe esto. Y a los 100 milisegundos te escribe esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que va a escribir? Esta de aquí. Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa por aquí? Porque hemos dicho por el scope. Hasta que no termine todo lo que tiene dentro, no pasa a la siguiente línea. De hacer una manera secuencial. ¿Qué pájaro? ¿Cómo nos has engañado? 3, 1... Bien, entonces imprimiría esta de aquí, luego imprimiría esta, luego esta y luego una vez que ha terminado todo esto ya pasaría por aquí. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa por aquí? A ver, hemos dicho que si queremos utilizar funciones que dentro de ellas son susceptibles de utilizar acciones que pueden bloquear al hilo de ejecución, las tenemos que anotar con el prefijo suspend. ¿Por qué ponemos, por ejemplo, aquí suspend? Porque estamos utilizando delay, que esto obviamente va a bloquear el hilo donde se esté ejecutando. Entonces, haciendo esto, podemos, por ejemplo, realizar aquí operaciones asíncronas que tengan que ver con realización de operaciones en segundo plano o que sean bloqueantes, sin necesidad de lanzar ninguna corrutina ni nada, porque ya se sobreentiende que van a estar en un contexto que pueden ser ejecutadas en segundo plano. De todas formas, si por ejemplo esto no lo anotásemos con suspend, aquí nos daría... Y pusiésemos aquí un delay, nos daría un error ya que dice, oye, estás llamando a esto que puede ser bloqueante y no me has dicho que voy a ser suspend. Es una forma que tiene el compilador de saber cuándo algo puede ser bloqueante o no. Puede ser ejecutado en segundo plano. Bueno, se imprimiría lo mismo. Print y esto a los 1000 milisegundos, bueno, a los 1000 al segundo te imprimiría Word. Ahora, composición de corrutinas. Las corrutinas, como he dicho antes, son secuenciales por defecto. Hay veces que no nos interesa eso, que queremos que se lancen a la vez. Por ejemplo, en este caso, mira, aquí nos estamos midiendo en segundos lo que va a tardar en ejecutarse esta corrutina, ¿vale? Entonces tenemos aquí el valor 1, que esto es una corrutina que a los 1000 segundos te devuelve el valor 13. Y esta es otra que a los 1000 segundos te devuelve el valor 29, ¿vale? Puesto que estamos en run blocking aquí, vale, esto es una especie de corrida también. Se ejecuta esta, espera 1000 segundos y luego pasa a la siguiente, porque se ejecuta de manera secuencial. O sea, esta espera otros 1000 segundos y te retorna también el valor 29. Luego, una vez que tienes ya los valores, te devuelve la suma. En este caso, lo que ha tardado en hacerlo son 2017 milisegundos. ¿Por qué? Por los 1000 milisegundos que ha tardado el primero, más los 1000 milisegundos que ha tardado el segundo. Más el IVA. Más el IVA. Vale. Y si, por ejemplo, queremos obtener este resultado, pero que se lancen las dos a la vez para ahorrar tiempo y que sea el resultado más rápido, pues aquí entra el método async, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hace el método async? El método async ejecuta, una vez que lo lanzas, lo ejecuta en segundo plano y tú puedes obtener acceso a ese, bueno, no al valor directamente, sino a un promise, creo que se llama, al futuro que va a tener. Claro, entonces esto se ejecuta en segundo plano, obtienes el objeto y cuando lo quieras acceder a él, llamas al método await. Entonces, si todavía no lo ha obtenido, se queda ahí esperando y si lo ha obtenido ya directamente te lo devuelve. ¿Qué conseguimos con esto? En este caso conseguimos velocidad. Reducimos el ciclo de ejecución a la mitad. ¿Por qué? Porque las dos se lanzan a la vez y aquí estamos esperando a que las dos te hayan obtenido su valor para mostrarlo. Pero no es la mitad. Y tú imagínate, ¿no? La función primera te retorna 13 y tú lo que quieres hacer en la segunda es el resultado de la primera por 2, por ejemplo.
tendrías que... ¿Cómo harías para que una corrutina espere a la primera, por ejemplo, y obtuviese el valor de la primera? Que espera la primera, como hemos hecho antes. No, Con es un que- coroutine espérate, scope, me explica mal. con un join, no tiene el join. Supongamos que quieres Bueno, no, imprimir pero dos no. líneas. La primera es 1x2 y la segunda esta que está aquí escrita. Eso es. Que ¿Qué pasa fuese ya? dependiente una corrutina de la La otra. web ya está esperando. Claro, Entonces, claro, la web- hasta que no lo obtenga, No no va a lo- seguir ejecutando. Eso La web lo que hace es que espera hasta que tenga el valor. Si ya lo tiene el valor, ya te lo da directamente. Entonces, si yo pongo aquí una wait, obtengo el valor y luego la siguiente línea de ejecución podría ser este valor por 2. Y luego la cancelación. Es decir, ¿qué pasa si estamos con una corrutina y la queremos cancelar por cualquier razón que queramos? Utilizamos el método cancel. Hemos dicho antes que cuando se produce una corrutina nos devuelve un job, que sirve para gestionar el ciclo de vida de esa corrutina. Es decir, en este caso, por ejemplo, estamos lanzando... no, esto es un bucle que se repite 1000 veces y está imprimiendo aquí I'm sleeping, ¿vale? Esperamos 1300 milisegundos y entonces lo cancelamos. Cuando lo cancelamos, y bueno, lo cancelamos y aquí esperamos a que termine, porque la cancelación no se produce inmediata. Como funciona la cancelación en las corrutinas es que lanza una excepción internamente y cuando la recoge esa excepción, pues te la cancela y termina ya esa corrutina a ejecutarse. Entonces, esto de aquí está imprimiendo 0, 1, 2, como he dicho, cada 500 milisegundos imprime un valor y aquí, como la hemos cancelado, esperamos a que sea cancelada y ya, como veis, ya no sigue imprimiendo nada porque ya se ha terminado. Estoy cansado de esperar. Vale. La cancelación es cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque le demos aquí, por ejemplo, a cancelar, hay casos en los cuales tenemos que implementar nosotros esa cancelación. Porque, por ejemplo, este código de aquí, si lo tengo... Vale. Sí. Este código de aquí, como vais a ver, hacemos aquí un cancel al join, es decir, hacemos una petición de cancelación y esperamos a que termine, pero sin embargo, la corrutina sigue ejecutándose. ¿Por qué es esto? Porque la corrutina internamente tiene un mecanismo que te lanza esa excepción, pero aquí estamos haciendo un bucle de computación que, por alguna razón, te lanza la excepción de cancelación, pero puesto que estamos aquí dentro, no hay manera de chequear que la corrutina ha sido cancelada, porque hasta aquí no llega esa cancelación. Entonces, ¿cómo debemos hacer para, cuando tenemos algún caso de estos, gestionar la cancelación y cancelar la corrutina? Pues es sencillo, es decir, es como que tenemos que salir de ese bucle para que luego ya reciba la cancelación y se cancele la corrutina. Las corrutinas internamente tienen un parámetro que se llama esActivo. ¿Qué hace este parámetro? Este parámetro chequea si se ha producido alguna cancelación o se ha llamado en ese job al parámetro cancel y te la activa. Entonces, ¿qué hacemos en este while? Este while estamos checando que ese parámetro está activo y, bueno, no esté activo para terminar ese bucle. Claro. Siempre se va a hacer una iteración. Claro, Luego compruebo. claro, termina de ejecutarse y ves si hay una cancelación. Si hay una cancelación de ejecutarse. Iteración de lo que la vaina. Entonces aquí lo que hace esto es que una vez que chequea que se lanza una cancelación, pues ya sale del bucle y luego ahí ya, como tiene una excepción de cancelación, ya la coge la corrutina y te lo cancela finalmente. Dice José, tú tienes guay, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre es mejor Luego, hacer usar bloques try finally. Vale, puesto que esto... Es mejor siempre utilizar el cancel and join. O... esto yo creo que es un método que han inventado para no tener que... para reducir a una línea de código lo que se hacía en dos. En cancel y ya. Vale. Para poder lanzar la excepción sin número. Vale. ¿Qué más? Vale, y luego usar el bloque sea try, es decir, como hemos dicho, cuando hacemos una cancelación de la corrutina se lanza una excepción. Pero ¿y si queremos que cuando se cancele la corrutina internamente realice alguna acción en concreto porque es necesaria para nuestra lógica de negocio? Pues implementamos el finally. El finally, como sabéis, cuando se genera una excepción, la recoge, pero lo que tengamos puesto en finally se ejecuta igualmente. Entonces, en este caso, estamos cancelando la corrutina, está aquí imprimiendo I'm sleeping, la lanzamos, la cancela, o sea, ya se va a dejar de ejecutar, pero como la hemos cogido con un finally, se imprimirá esta parte de aquí. Entonces lo que te imprime es el sleeping 0, 1, 2, ¿vale? Y luego I'm running finally porque se puede aquí, no que en canqui, ¿vale?
Inyección de dependencias con Codeine. Ya queda poco. Vale. A ver, ¿qué es la inyección de dependencias? Bueno, es un patrón de diseño orientado a objetos en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree dichos objetos. Esos objetos cumplen contratos que necesitan nuestras clases para poder funcionar. Es decir, nuestras clases no crean los objetos que necesitan, sino que estos son suministrados por otra clase que se encarga de gestionar pues, todas las implementaciones de esas clases que va a necesitar la clase en cuestión. Es como Spring, Sí. Sí, más o menos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un inyector de dependencias. Nosotros tenemos, por ejemplo, un vehículo, ¿vale? Que un vehículo pues tiene un motor en concreto. Entonces, en vez de generar ese vehículo, el motor en sí, por ejemplo, yo tengo un vehículo que va a tener un motor de gasolina. Pues para que luego sea testeable y que lo podamos intercambiar en un futuro con la implementación que queramos, el vehículo en su constructor, como podemos ver aquí, ¿vale? El coche vehículo va a tener el motor, va a tener acceso al motor, que el motor a su vez también está abstraído y puede ser gasolina o diésel. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Aquí el inyector sería el encargado de decir cómo se crea ese vehículo. Es decir, le diríamos que cuando queremos implementar un motor o tengamos el de gasolina, y entonces cuando crea un coche vehículo, o cuando utilicemos un vehículo, vamos a querer que sea del tipo coche vehículo y a su vez que sea el motor que hemos definido en el grafo de dependencia. Es decir, el grafo de dependencia va a tener todas las implementaciones que en ese caso necesitemos para nuestra aplicación o programa. Todas van a estar definidas ahí. Entonces, si el día de mañana queremos cambiar alguna parte de la aplicación, hacer una variación distinta, lo único que tenemos que hacer es ir al inyector, decirle que ahora en vez de utilizar este motor, utilice el otro y el resto del programa va a seguir funcionando igual. Porque este es el encargado de... Sí, porque falta la interfaz. Claro, totalmente. Con esto conseguimos desacoplamiento y testeo. Vale. Ahora, Codeine. Codeine es un inyector de dependencias que lo conozco precisamente por Isma, que yo no tenía conocimiento de él. Y la verdad que es bastante sencillo de implementar, porque antes nosotros implementábamos con Dagger, y no sé si habéis utilizado Dagger algunos de aquí, pero es súper complejo. Tienes que hacer los componentes, eran componentes, módulos, luego hacer el binning entre ellos, los scopes, o sea, es súper complejo de utilizar y de configurar. Sí. Codeine entiendo que es solo para Kotlin, ¿no? Sí. Entonces, Por eso me imagino. Entonces, en Codeine, ¿cómo realizaremos aquí la declaración de, la inyección de dependencias? Codeine sería muy sencillo, o sea, además tenemos varias formas de crear los objetos, es decir, mediante un singleton, que quiere decir que ese objeto va a ser creado una única vez, o mediante un provider. Quiere decir que cuando nosotros accedamos a ese objeto, cada vez que lo utilicemos va a crear uno distinto. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es bindear, por ejemplo, en este caso la interfaz random, ¿vale? Con provider. Y en este caso estamos diciendo que sea de tipo SQL random. Y en este caso database con singleton, que en este caso sea de tipo SQL database. Esto va a crear una sola instancia para toda la aplicación y esto cada vez que lo obtengamos va a crear una diferente. ¿Qué más? Vale. Lo único que tenemos que hacer es crear un objeto Codeine y luego aquí directamente hacemos los bindings, es decir, las interfaces que necesitemos, decirle cuál queremos que sea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para una misma interfaz queremos implementaciones distintas que vamos a utilizar en la aplicación? Pues tenemos aquí las tags, que se llaman, y les damos un nombre y a la hora de obtenerlas nos dará esa implementación en concreto. ¿Vale? Luego, Codeine puede trabajar de dos maneras, mediante inyección o recuperación. ¿Qué quiere decir la inyección? Es decir, que la clase cuenta con sus dependencias en la construcción, es decir, le inyectamos las clases cuando creamos el objeto, que es la manera típica de inyección de dependencias. Como vemos aquí tenemos un presenter en el cual tenemos la interfaz database y random. Y aquí a la hora de crearlo, pues Codeine new instance, vamos a presenter y claro, como hemos creado el módulo antes se llama Codeine y ahí tenemos los bindings. Entonces, la forma de proporcionar los Codeine es directamente llamando al método instance y él ya interpreta la interfaz, la implementación que necesita, viendo el tipo de esa clase, en este caso el database, buscar en sus bindings y si lo tiene te lo proporciona, si no te lanza una excepción. Y en caso de que fuese con un tag, con un tag tendríamos que poner instance y aquí poner tag y el que sea. Sí, o sea, aquí entre los paréntesis ahí ponemos tag y le ponemos el parámetro que sea. Y nos daría esa implementación en concreto.
La recuperación, ¿qué es? Pues o sea, la clase es responsable de conseguir sus propias dependencias. En este caso, Codeine, bueno, tenemos las dependencias a través del objeto de Codeine. ¿Cuándo conviene cada una? Pues depende de lo clean que queramos que sea la aplicación. Por ejemplo, si no queremos depender del objeto de Codeine, porque queremos llevar a lo mejor ese presenter a otra aplicación diferente, que a lo mejor no tiene ese inyector de dependencias, pues lo haríamos de esta manera. Directamente tenemos las interfaces para que sean implementadas. Si no vamos a pasar ese caso, directamente podríamos utilizar Codeine y a partir de aquí ya obtenemos todas las instancias que necesitemos. Hombre, eso está mejor para cuando tienes 400 dependencias. Pasarle al provider, que en este caso es Codeine, y ya está. Y capturas lo que necesitas. Pero tú puedes tener varios, no queda solo un Codeine, pero puedes tener varios. Esto es más ligero. Claro. Correcto. La gracia. Se puede hacer un scope, por ejemplo, lo que dan como en todas las actividades y le No, eso pasas voy ahora el también, Codeine los Activity, por ejemplo, y de ahí haces. Sí, eso está definido también ahora. Vale, bueno, también dos formas de hacerlo mediante Codeine o Codeine Aware, en el cual es como que sacamos fuera el objeto de Codeine. Es decir, si implementamos a cualquier objeto con la interfaz esta, dentro ahí definimos la variable de Codeine y así hacemos que el objeto no dependa del constructor del propio objeto. Codeine en Android, vale. La inyección como tal no funciona en clases que son proporcionadas por el sistema operativo como Studio Fragment, ya que ellas mismas son creadas por el sistema operativo. Es decir, en estas clases no le podemos proporcionar obviamente parámetros en construcción, porque la actividad se crea el sistema operativo, no somos nosotros los que la instanciamos. Por lo tanto, en estos casos sería necesario utilizar una interfaz que nos proporciona Codeine, que es Codeine Aware, en el cual nos devuelve el objeto de Codeine y a partir de ahí ya podemos obtener todas las instancias que necesitamos, de los objetos que requiramos en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el Codeine, obtenemos instancia by closest Codeine. ¿Qué hace este método? Este método te va a devolver la instancia de Codeine más cercana que tenga. ¿Qué quiere decir que tenga más cercana? Por ejemplo, si estamos en un fragment que está contenido en una activity, entonces Codeine directamente te va a devolver la instancia de la activity. Si el fragment no tiene ninguna, te va a coger la de activity. Si la activity no tiene ninguna instancia, te va a coger la de la aplicación. Y así, siempre que lo hayamos definido, obviamente. Entonces, para que funcione esto de closed, mínimo tiene que estar implementado, la aplicación tiene que estar implementada en la interfaz de Codeine. Bueno, la interfaz Codeine Aware tiene que estar implementada en la aplicación, ¿vale? Si no, no funcionaría. Una vez que tengamos hecho eso, pues ya directamente podemos acceder a las implementaciones con el by y instance. O sea, igual de la otra manera. ¿Qué más? Podemos hacer capas de dependencia, que todo mejor suena más de Dagger. ¿Cómo se implementa una capa de dependencia? Esto quiere decir que podemos crear capas de dependencias que tengan un ciclo de vida determinado. Por ejemplo, creamos una capa de dependencias cuyas instancias solo vivan durante el ciclo de vida de un fragmento. Es decir, su scope será un fragmento, su scope será una actividad, una aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, obtendríamos el padre, que en este caso sería el closest Codeine, obtiene una instancia de Codeine a nivel de aplicación, que sería la más cercana que tiene la actividad en este caso. Y si queremos crear un módulo cuyas instancias solo vivan mientras viva la actividad, pues haríamos esto, extenderíamos el parent Codeine, ¿vale? Y importaríamos un módulo en concreto, en este caso, este módulo. Obviamente, el módulo de actividad, aquí en este caso, lo creamos de esta manera, tendrá unos bindings en concreto, en este caso es la actividad, y el Home Navigator. Obviamente la actividad no la podemos generar mediante un binding, ya que cuando generamos un objeto de Codeine no tenemos en la aplicación, no tenemos ningún acceso a la actividad en ese momento creada, y por ejemplo aquí, en estas clases, necesitamos una instancia de la actividad para crearla. Como lo hacemos mediante capas, es decir, cuando creamos la actividad, en este caso MyActivity, y necesitamos objetos en cuya construcción dependan de esa actividad en concreto, pues lo podemos hacer de esta manera. Creamos un módulo en el cual le pasamos como parámetro la activity y ya en todos los bits internos tiene acceso a esa actividad. Que esto si lo habéis hecho en Dagger es parecido. ¿No? Vale, pues eso, entonces es extender el padre y luego hacer un import y ya está, y te lo extiende ese padre, para que tenga acceso además, esa actividad, a los bindings que se han producido en el padre, en este caso de aplicación. O sea, ese bind activity habría que hacerlo siempre. Sí, en este caso yo lo hago mediante una clase base y ya te lo importa directamente, así las clases siguientes que tú desarrolles ya, si extiendes esa clase ya tienen importado el módulo.
¿Por qué lo tienes que hacer en cada actividad? Porque al fin y al cabo tú estás creando ese módulo para esa actividad en concreto. Cuando sea destruida, el módulo desaparece. Entonces, pues aquí, aunque ponga singleton, en realidad el singleton vive todo el rato mientras viva la actividad. Cuando se destruye la actividad, se destruye el módulo. Y ahora EMA, que es la librería que une un poquito todas estas tecnologías y te permite utilizar de una manera súper sencilla sin que el desarrollador se tenga que centrar en, oye, voy a implementar ahora el Navigation Activity, toda la instalación de las instancias, de cómo se utilizan las corrutinas, o sea, se hace de una manera bastante sencilla. A ver, por ejemplo, aquí me equivoco con la animación. ¿Qué es EMA? Es una librería basada en arquitectura MVVM para Android que facilita la implementación de este patrón, permitiendo desarrollar centros únicamente en la lógica de negocio y muestra de datos, además de obtener un código más estructurado, legible y mantenible. Y utiliza coding para inyección de dependencias, Live Data y View Model para programación reactiva, corrutinas para realizar las operaciones asíncronas y Navigation Architecture Components pues para hacer la navegación entre actividades y fragmentos. ¿Cómo está estructurada esta librería? Pues básicamente está enfocada a la interfaz de usuario. Entonces, cuando creemos un ViewModel, lo único que tenemos que pasarle, porque está hecho mediante templates, es la clase de estado, que el estado es lo que hemos definido antes, que sería el estado de esa vista. O sea, todos los parámetros dinámicos serían contenidos en una variable que se llama estado para esa vista. Y Navigation State, esto es decir, esto es una clase que ya veréis ahora, en la cual es como que representa mediante un objeto lógico la navegación, a donde quiero que navegue la vista dentro del ViewModel. De esta manera podemos definir dentro del ViewModel, aunque esté abstraído, es como que la navegación la podemos definir dentro del ViewModel, para no dejar esa lógica a la vista, que no decida la vista. Luego la view también, cuando creamos una view, en este caso será un fragmento de una activity, le tenemos que pasar como el estado, ya que va a recibir ese estado una vez que sea notificado, el Navigation State y el ViewModel. Y luego pues ya el ViewModel a su vez tendrá los casos de usos para recibir y enviar datos. Vale. Y un caso práctico va a poner, pues el ejemplo que he comentado antes del login, en el cual pues eso, es un simple, metes el usuario y la contraseña, le das a acceder y te pasaría a esta pantalla de aquí. Entonces, primero lo voy a hacer sin EMA, de posibles casos que pueden aparecer cuando estás implementado el MVVM, y luego lo hago con EMA para que se vea que es mucho más sencillo, no te tienes que preocupar de esos detalles. Haz zoom ahí cuando puedas. Sí. Vale. Espérate. Qué clase. Perfecto. Ahí. Más o menos. Vale, no, Ya la has liado. Cortaba al principio. Ahí. No tanto. Te dejamos. Vale. Pixel menos. Entonces, este es el caso 1, ¿vale? Entonces, primero voy a ver cómo se Esto ha es creado. sin EMA, ¿no? Esto es sin EMA. Entonces, Entonces, saber qué significa EMA, ¿eh? es Easy MVVM Architecture. Aunque Easy aquí a algunos no les gusta, pero bueno, si queréis otro nombre, pues ya me lo contáis. Justo. Justo. ¿Cómo que no? Justo no viene. El nombre. No, tiene que ser con E, tiene que empezar con E lo primero, si no ya dejaría de llamarse EMA. Justo. Coño, ya le he llamado EMA, el paquete ya está puesto con EMA, tiene que ser una E primero. Entonces, ¿cómo creamos? Por ejemplo, aquí estamos creando una actividad, ¿vale? Como se hacía antiguamente sin los Navigation Components. En este caso, con el Support Fragment Manager, Begin Transaction, Replace y New Instance, Commit Now, ¿vale? O sea, te coge el layout, tiene un layout que es un container. Vale. Un container aquí y aquí es donde te va a dibujar todos los fragmentos. Es donde se va a realizar las transacciones el fragmento. Luego tenemos aquí el fragmento en sí. Bueno. Y el fragmento, como veis, lo que tiene, pues tenemos la instancia del... Aquí tampoco tiene inyección de dependencia ni nada. Un Home View Model, que esto lo creamos en la creación de la actividad. Entonces, como veis aquí, lo que os he comentado antes de cómo se crea un View Model, pues lo haríamos en esta parte. Vamos primero al ViewModel para ver qué contiene. En este caso el ViewModel tiene un caso de uso, que será el que se encargue de realizar el login. Esto es un login moqueado, es decir, va a esperar como 2 segundos y te va a dar un OK si ponemos 1234, 1234.
¿Qué tiene este ViewModel? Tiene pues la manera, así que a lo mejor alguien que nunca ha desarrollado con Live Data se le ocurriría de pues, cada valor de la interfaz de usuario asignarle un mutable Live Data. Es decir, cada vez que el login sea, bueno, el loading, el show password, remember user sea tocado, pues llamamos al ViewModel, lo notificamos y que luego cuando este lo manipule, pues lo reciba a la vista. O sea, aquí crearíamos, por ejemplo, 6 variables. ¿Qué más? Vamos aquí al fragmento. Como vemos, creamos el ViewModel, creamos la factoría, ya que necesitamos darle acceso al caso de uso. O sea, necesitamos declarar el argumento del constructor del ViewModel, que en este caso es el login use case. Y ya, y una vez hecho esto, pues ya tenemos el ViewModel y obtenemos cada uno de los parámetros que vamos a escuchar y obtenemos y lo observamos. Es decir, cuando sea el ViewModel manipule cada uno de esos datos o los modifique, van a ser escuchados mediante las funciones que tenemos puestas aquí. Por ejemplo, en este caso el login. ¿Ves? Cuando observamos el login, lo que te hace es te ve el texto de usuario y aquí esto es un objeto que tengo para encapsular el nombre y la contraseña. Es decir, observamos ese parámetro y cuando el ViewModel lo modifique, pues directamente notifica y aquí directamente pues ponemos el texto para que se visualice en el edit text. ¿Cómo notificamos esos parámetros que están siendo modificados al ViewModel? Pues si te fijas aquí en el ETUser, lo que hemos dicho antes, cada vez que escribimos algo, queremos que esto sea notificado al ViewModel para que tenga constancia de que estamos escribiendo algo y esté almacenado en el ViewModel. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el ViewModel no lo hubiésemos implementado? O sea, si no lo almacenásemos todos en el ViewModel. Voy a ejecutar ahora aquí la aplicación. ¿El qué? El gato. Este es Nyan Cat, tío. Sin comentar. Ponlo grande. Espera, que estoy buscando aquí ¿Qué busca? la pantalla, a ver dónde se me crea el emulador. Lo tienes ahí abajo. Sí, pero es que la flechita no la veo. Ahí. ¿Gato? Pues que no veo desde... ¿Qué quieres hacer? Coño, sacar el emulador. Si lo tienes ahí. Que no lo veía ahora. Coño. Vale, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta es la aplicación que tenemos implementada. Aunque hayamos, por ejemplo, creado un ViewModel, vamos a ver que aquí, por ejemplo, escribimos cualquier cosa y pasa el típico caso que pasa siempre cuando no utilizamos un ViewModel, que si hacemos una rotación, los datos desaparecen. ¿Por qué? Porque te está recreando la actividad y obviamente te crea un nuevo ViewModel y desaparecen los datos. Dices, joder, en este caso dice, ¿por qué me los está recreando los datos si ya tengo puesto un ViewModel? Porque estamos vinculando el ViewModel en este caso al fragmento. Es decir, el ciclo de... Esto no lo he explicado antes. Un ViewModel puede tener... Deja asignar aquí el ciclo de vida, que puede ser tanto el fragmento como la actividad. Entonces, en este caso te está recreando el fragmento, pero la actividad sí está siendo recreada, pero no está creando un nuevo fragmento, porque si te fijas aquí, en la actividad, cada vez que estás creada, te crea un fragmento nuevo. Es una instancia distinta, pero la actividad sigue siendo la misma, aunque sea recreada. Entonces, si aquí al ViewModel, en vez del fragmento de... No, tenemos aquí el ViewModel. Joder. Aquí en el fragmento le pones el ciclo de vida, el fragment, subimos al activity, ¿vale? Lo que te hace en este caso es que el ciclo de vida del ViewModel va a ser la actividad, por lo tanto, esta está siendo recreada, te vuelve a recrear el fragmento, pero el ViewModel está sobreviviendo a la rotación de la actividad. Entonces, ¿el qué? This refiriéndose al fragmento, en este caso la actividad. Entonces, ahora compilamos esto. Dentro de una vista mayor. La que sobrevive la activity, pero el fragment sí que muere por el proceso. Que la flecha se me metió. Vale. Entonces ahora, por ejemplo, cualquier rotación que haga o cualquier cambio que hagamos, si no sobreviven. ¿Por qué? Porque han sido guardados en el ViewModel, que el ViewModel sí que sobrevive a los cambios de rotación como hemos visto antes.
¿Cómo funciona un viewModel? También cuando se recrea, hemos dicho, primero instanciamos aquí el viewModel, esto nos dará el viewModel si ya ha sido creado anteriormente, y cuando lo observamos, si el viewModel ese ya tiene algún dato almacenado en cada una de las variables que estamos observando, te lo va a notificar automáticamente. ¿Qué pasa? Que aquí estamos observando estos valores y como ya tienen un valor almacenado, directamente nos van a llamar a los métodos mediante el cual observamos este valor. Por ejemplo, el login. Este es el observador del parámetro login, el cual contiene el nombre y el password. Entonces, como eso lo hemos setado anteriormente, cuando hemos estado tecleando así el nombre y el password, directamente ya llama por aquí, ya nos pasa ese parámetro con los parámetros que hemos almacenado anteriormente. Eso, como veis, también puede generar algunos problemillas, que luego veremos. Vale, esto es el primer caso que la gente cuando suele implementar MVVM con viewModel y demás es un fallo típico de, oye, si esto supuestamente sobrevive a los cambios de rotación, ¿por qué se me están borrando los datos si lo estoy almacenando correctamente? Por el scope. El scope es muy importante. Ahora vamos a ver un segundo. El book 2, vale. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Ese user era una constante. ¿Eh? Ese user era una constante. Ese user era una constante. El string user. Oye, una cosa. Cuando pasan los parámetros, el notable la igualdad devuelve un nullable. No, de vulnerable si lo has puesto tú como vulnerable, si no, no. O sea, antiguamente es verdad que sí, pero ahora no. A mí hasta ahora... Será la última versión que han sacado, no pueden desactualizado. Yo los tengo puesto. Yo puedo poner no de vulnerable, me lo cojo igual. Claro, es que a mí me viene como nullable, entonces siempre tengo que comprobar que no. Pues ahora no. Vale, otro fallo típico, por ejemplo, estamos aquí tecleando cualquier cosa y estamos almacenando todos los estados en el viewModel. La batería. Espérate. Hostia, pues no me traigo el cargador tú. ¿Nadie tiene cargador por aquí de ellos? ¿Lo de Android? Los demás. Fallos técnicos, coño. No te quieres sentar allí más tiempo. Y este aquí para hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Vale. Vale, estamos por aquí, le damos a acceder. Vale. Vale. La VPN. Aquí no, coño, espérate. Como veis, ha fallado el login porque no he puesto 1, 2, 3, 4, que hemos dicho que es el que tengo puesto ahora mismo. ¿El fallo cuál es? Que yo, por ejemplo, aquí he accedido al login, estoy almacenando el estado en la vista y, sin embargo, aquí le estoy dando a aceptar y cambio la vista y me sigue volviendo a aparecer. ¿Por qué es esto? Porque yo bueno, ahora lo vamos a ver, lo explico mejor con código. ¿Ves? Aparece siempre. Y dice, joder, ¿por qué si le estoy dando a cancelar no lo tengo puesto? Pues en primer lugar, esto es porque no le he notificado al viewModel que he pulsado a ese botón. No, que he pulsado ese botón. Porque yo, por ejemplo, cuando se produce... Bueno, espera. Cuando se produce un login, vamos a ir al viewModel, ¿qué es lo que pasa? Cuando el login falla, acción login, lo tengo aquí, do login. Vale, lo tengo aquí hecho con una corrutina, o sea, aquí he tenido que crear una corrutina, lo he tenido que lanzar para que se ejecute en segundo plano. Y aquí tengo puesto que si, por ejemplo, el caso de uso de do login devuelve una excepción si el login no ha sido correcto. Me devuelve una excepción y aquí la variable error, que es de tipo mutable de datos, por tanto, cuando sea notificada es notificada a la vista, lo tengo setado con error. ¿Qué pasa? Que en el fragmento, sí, esa variable notificada la tengo observada por aquí. A ver dónde. Aquí, o no ser error, ¿vale? Aquí notificada y me muestra pues el diálogo, ¿vale? Show error diálogo. ¿Qué pasa? Que me ha cambiado la vista, cambio de rotación, hemos dicho que vuelve a pasar por aquí, obtiene el viewModel, lo voy a observar y ¿qué pasa? Que esa variable de error sigue seteada. Entonces, al ser seteada,
sigue pasando por aquí, por el observe error. Por lo tanto, me está generando todo el rato que me aparezca ese error cuando en realidad yo le he dado a ocultar. El primer fallo de esto es que precisamente no le hemos notificado al viewModel la acción de que hemos dado al botón de aceptar, por lo tanto no podemos manipular la variable de error, se queda seteada, aunque la hayamos ocultado, como no ha sido seteada, esa sigue activa, por lo tanto siempre que hagamos una recreación te va a obtener el último estado que hemos puesto. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues tengo aquí un método, viewModel, una acción, cancel, ¿vale? Entonces llamamos aquí el viewModel y notificamos que siempre hay que notificar toda acción que hagamos en la interfaz al viewModel. Vale, y ahora vamos a este método. ¿Y qué deberíamos hacer? Pues deberíamos setear la variable error a nula. Que entonces ya sería un coñazo porque ya tenemos que poner el tipo este en Kotlin como nulable y siempre que accedamos a ella deberíamos chequear si es nula o no y realizar las acciones consecuentes. Entonces, espera, error.malu igual a esto. Ahora, como veis, va a pasar otra cosilla. Entonces yo pongo esto así a nulo y dice, pues ya está, lo pongo a nulo, cuando se vuelva a recrear no desaparece ya no volvería a pasar. Vale, vuelvo a meter aquí el login otra vez, accedo, lo oculto, vale. Ay, ¿qué ha pasado? No, está posta, tranquilos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Como vemos aquí, el mutable LiveData, aunque sea aquí de tipo excepción, ¿vale? Le hemos podido asignar el valor nulo, ¿vale? Es un fallo del mutable LiveData, que está comentando ahora con Gonzalo. ¿Y por qué nos ha hecho un crash la aplicación? Pues precisamente porque aquí estamos observando la excepción, ¿vale? Y la tenemos puesta como que no es nula. Entonces eso es un fallo que ya el propio compilador de Kotlin nos hace un crash, precisamente por eso dice, oye, aquí tengo definida esta variable como que no es nula y la estoy recibiendo nula. Entonces por eso se nos ha sido bloqueado. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es declarar esta como nula y ya el método también, el observador, tenemos que decir que la variable que está escuchando de error puede volver de tipo excepción nulable y entonces ya funcionaría todo como se debe esperar. Lo malo de esto, pues que ya tenemos que estar chequeando, bueno, ya tenemos que poner de tipo nulable la variable, ya tenemos que estar checando que accedemos allá si es nulable o no y hacer todas las lógicas necesarias para ello. Bueno, de todas formas, aquí me falta una cosilla, que es que si esto es nulo, claro, aquí ya tenemos que hacer excepción, vale, Ese Emma, chaval. Vale, aquí, Que eso, Pues que a gente eso que los que no saben Kotlin ahora mismo lo están flipando. Sí, Claro, ah, vale, esto que es lo que hace. Por el mismo modelo, eso. Esto lo que hace es... Pero es el ban, ¿no? No, eso, lo que acaba de escribir, el LED y el... Ah, pero es que decías del BAM. Vale, esto que lo que hace en Kotlin, lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando una variable es de tipo nulo, si queremos hacer alguno de sus parámetros, ponemos la interrogación después. ¿Qué es lo que hace la interrogación? La interrogación chequea internamente si es nulo. Si no es nulo, ejecuta la siguiente acción y si es nulo, pues no la hace. O si puedes definir una alternativa, como es cuando al final de esa función le pones una interrogación 2 puntos y te dice si esto es nulo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso escondes el diálogo. Y luego dentro del LED lo que dice, si esto no es nulo, pues si quieres hacer un bloque de código, pues le pones el LED y aquí dentro puedes ejecutar ese bloque de código. Dentro del web puedes meter el null también. Sí, lo sé. Claro, quería poner esto aquí, para no crear otro y demás. No solo sabía. No, pero pones el valor. No, pero así también más o menos como Pues ponerte un pero, buen no puedo estar en todo, Agustín, de verdad. Si es que... Vale, entonces ahora como vemos, escribimos aquí... Pero si no has compilado. Creo que sí. Estoy seguro, pero creo que sí. Vale, entonces, ahora giramos
Y como vemos ya no aparece... Muy bien. Vale. Y ahora el tercero. Carlos, una cosa, ahora el diálogo si lo dejas puesto y giras, ¿se mantiene? Sí. Se destruye. Vamos a verlo. No lo sé, vamos a verlo, todo puede ser. Vamos a ver. Uy, cómo no se Pero mantiene. no lo acaba de hacer. Vamos a ver dónde está aquí. Es mala, tienes ahí. Línea directa. Claro. 360. Entonces yo aquí y tal. Invalid credencial. Dios. Vale, ahora el tercer caso. En este caso, la navegación. Tenemos remix. ¿Cómo que no? ¿Cómo hacemos la navegación? Pues la navegación lo típico que se ocurre es, por ejemplo, yo estoy haciendo un login y cuando no tiene éxito, ¿vale? Pues llamamos, bueno, hacemos aquí el login, lo obtenemos y setamos una variable de usuario, en este caso, con un observador. Es una variable de tipo mutable like data. ¿Qué hacemos en el fragmento cuando se activa, cuando recibimos ese evento? Que directamente hacemos la navegación a la pantalla siguiente. En este caso estamos poniendo aquí, estamos pasando además por parámetros el usuario, ¿vale? ¿Qué hace? Vale. Punto positivo. Ahí sí. Gracias Agustín por el detalle. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Accedemos? Vale. Bien, hemos accedido. Volvemos para atrás. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque el usuario sigue siendo... Sigue activo y siempre que está activo, ¿qué pasa? Que pasa por ahí y entonces nos hace la navegación a la siguiente pantalla. Y dices, joder, entonces ¿cómo hacemos la navegación a otra pantalla? Pues una... No, una... Ahora la cierro y la abro. No. También. Entonces, una cosa que se puede hacer, aunque queda bastante chapuza, es setear la variable a usuario y acto seguido setearla nula. Ahí, claro que sí. Pero esto es una chapuza. Qué maravilla es. O sea, esto es una chapuza, obviamente. Pues, obviamente. Pero vale. Sí, claro, obviamente, si dices, entonces, ¿cómo implemento esto si no quiero hacer esto? Pues tendrías que extender de un tipo de mutable, tendrías que crearte un mutable like data y modificarlo por dentro, sobreescribirlo, y que una vez que haya enviado un valor, si se vuelve a sobreescribir a él, que no lo notifique. Es decir, solo envío el valor una vez y luego si ya se vuelve a sobreescribir no lo notifico. O sea, es bastante fastidiado. Me estás vendiendo de manera que... Me estás vendiendo de manera que... Totalmente. Entonces, sería esa la manera de hacerlo. Entonces, para evitar todo eso y todos estos problemillas que ya me he encontrado yo con ellos, desarrollé la librería de Enma. Entonces, ¿cómo funciona esta librería? Entonces, esta luego pongo el ejemplo, pero el ejemplo hace todo lo que se me está enseñando, pues sin los bugs. Pero, ¿en qué está basada esta librería? Pues para verlo, está basado, como os he dicho, en un estado, es decir, primero lo que tenemos que crear es un estado de la pantalla, ¿vale? En este caso la pantalla pues va a tener nombre de usuario, nombre password, show password y remember user, lo que hemos visto antes, ¿vale? Luego, ¿qué más? Tenemos también que crear un objeto navigator, ¿vale? Que esto te lo da la librería. Lo único que tenemos que hacer es crear una clase que nos pedirá que sobreescribamos el navhost, que esto es típico del Navigation Components que he explicado antes, y lo que tenemos que definir aquí en el template es las navegaciones que va a tener. Es decir, yo para hacer la navegación lo organizamos todo mediante una clase llamada navegación, en la cual tiene dentro una select class, que es una especie de numeración, ¿vale? Un poquito más avanzada de Kotlin. Y aquí definimos las clases, es decir, definimos con un objeto hacia dónde puede navegar. En este caso puede navegar a la pantalla usuario, o sea, lo tengo aquí escrito en código. ¿Qué hacemos aquí directamente? Definimos el método, vale, aquí el método user, que ya nos hace directamente la navegación. O sea, esta clase internamente ya solo tenemos que llamar a este método navigate with action
y definimos el identificador de la acción. Ya no tenemos que estar pendientes ni de nav controllers, ni de si el fragmento tiene implementado el navigation, nada de eso. Solo tenemos que centrarnos en desarrollar el layout, que en este caso el layout de navegación, que lo tengo aquí. Bueno, aquí podéis ver cómo se crean los argumentos que os he dicho antes. Las acciones. Por ejemplo, voy aquí. Y veis, esto no lo puedo ampliar. Aquí nos da todo lo que os he dicho antes, que podemos definir una navegación, la transición, o sea, la animación de entrada y salida. Ahora no sale ninguna porque no tengo ninguna animación definida para el ejemplo. Si queremos que el fragmento antes salga, si queremos que esté single top, document, clear task, si queremos borrar todas las tareas que había anteriormente cuando se lanza ese fragmento, o sea, todo lo que hacíamos antes con código lo hacemos mediante esta ventanita, súper sencillo. ¿Vale? O sea, lo único que tenemos que hacer es definir el grafo de navegaciones y ya está. Y crear una clase que se llama una clase de navegación para cada una de las actividades que tengamos el grafo de navegaciones, que extienda de la clase ManaVigator y que aquí pongamos el tipo de objetos que puede adoptar. Ahora veremos que esto se utiliza en el ViewModel. Y aquí definimos la navegación. Vamos a este método y directamente ya le pasamos. Si queremos pasar un objeto, directamente lo que hacemos es llamar a este otro método que tiene la clase internamente, que lo único que tenemos que definir es, yo cuando hacemos la navegación de una pantalla a otra, en vez de pasarle datos, como se suele hacer o se ha mostrado, yo le paso el estado directamente. Es decir, desde una pantalla voy a navegar a la siguiente, pues le paso el estado inicial que va a tener la otra pantalla cuando yo navegue desde mi fragmento. ¿Vale? Entonces, el Add Input State lo que te va a pedir es que le metas el estado de la siguiente pantalla. Entonces yo se lo meto aquí. Y ya está, y te tienes que preocupar de nada más. La otra clase, si te fijas, el usuario, lo único que tenemos que definir aquí... Espera, te voy a crear una clase en user. Vale. User fragment. Espérate, a ver si me ha cogido. Ah, coño, este va normal, güey. Aquí. Vale. Estos son los métodos que tú cuando extiendes de un EMA-fragment, ¿vale? Que es el fragmento que te proporciona la librería, te obliga a implementar. El primero que ellos es el navegador, es decir, el navegador mediante el cual va a realizar la navegación entre pantallas ese fragmento, o sea, hacia dónde puede navegar. Eso es con la clase que os he dicho antes. En este caso, puesto que estamos en la de usuario, que se estoy mostrando en la pantalla final, no quede ninguna navegación en la pantalla final, por lo tanto lo podemos setear a nulo. El input state key. En este caso, si le ponemos el nombre del estado que espera recibir, en este caso es el lema user state, ¿vale? Directamente ya, automáticamente te va a coger la clase y te va a generar, va a hacer toda la lógica necesaria, que es independientemente al desarrollo del programador que esté utilizando esta librería, y ya directamente te genera el estado en la nueva pantalla, sin tú tener que preocuparte de obtener los datos, de luego mostrar los datos y toda la lógica asociada. Luego te llama este método. Hay que implementar este método que es el onInitialize. Vale, bueno, cuando se crea el ViewModel, nada más crearse, este método va a ser llamado. Es decir, aquí ¿qué deberíamos definir? Deberíamos definir, como hemos visto en este caso, aquí podemos ver aquí, el setup de los botones. Es decir, aquí creamos los listeners. Es decir, cuando hacemos un clic, ¿qué queremos que haga? Pues que llame al ViewModel con esta acción. Por ejemplo, aquí en Setup Buttons, tenemos acceso a todos los elementos visuales y lo único que hacemos es eso, puesto que encima tenemos acceso al ViewModel que nos ha generado, le definimos todas las acciones, de que se ha pulsado, se ha borrado la contraseña, se ha mostrado la contraseña, se ha borrado el usuario. Todo esto es notificado al ViewModel y ahí ya realizamos la lógica necesaria. ¿Qué más parámetros implementar? Vale. Vale, el Fragment ViewModel Scope. Esto, aquí definimos si el scope queremos que sea el de fragmento o el de activity, con un true o con un false, ¿vale? Todo bastante legible además, se sobreentiende solo leyendo los parámetros. Directamente nos dice el layout que queremos que sea, que contenga este layout, el fragmento, que en este caso le damos el identificador del fragmento que lo dibuja, que este es el del usuario. Aquí este método
es el que nos ayuda a realizar la inyección. Como veis, ya no tenemos que setar nada de coding, ni bind, ni nada. No tenemos que decir únicamente el módulo con los bindings que va a tener este fragmento. ¿Vale? Que si vais aquí le tengo puesto nulo porque aquí no quiero inyectar nada, pero si vamos al caso del login, aquí sí que le he inyectado. Aquí estamos utilizando el módulo este a nivel de fragmento, ¿vale? Con estos bindings, que como veis aquí pues tiene el fragmento, el repository. Estamos diciendo que utilice el mod repository. El dialog provider, esto es una interfaz que tengo yo para mostrar los diálogos. El navigator, también estamos diciendo aquí cómo queremos que se muestre. El login use case, el login use case es el que nos da acceso es que nos hace la acción de login. Aquí tenemos también dicho cómo queremos que se cree, puesto que necesita una instancia de repository. Hacemos el instance, que aquí directamente ya te dice que va a ser el mock. Y el EMA Home View Model, aquí estamos creando el EMA Home View Model con la instancia, en este caso el login use case. Con esta forma estamos inyectando aquí ya el View Model con un objeto en el constructor sin necesidad de la factoría que he comentado antes, que se necesitaba normalmente para crear los View Model. ¿Qué más? View Model Seed, ¿qué es esto? Pues esto es lo que nos genera el constructor es decir, lo que sería la factoría antes si no utilizásemos esto. Es decir, esto lo que nos hace es cómo queremos que el View Model, cuando se genera, el primero que se genera, cuál queremos que sea, cómo se genera. Entonces esto, como he hecho mediante inyección de dependencia, directamente ya lo obtenemos del Fragment Module, como os he mostrado antes. Luego el navegador que os he puesto antes y ya está. O sea, te obliga a sobreescribir estos 5 métodos, que son necesarios para cualquier fragmento. Normalmente, cuando utilizas MVVM, que es el layout, la inyección de dependencias, que esto no lo podemos quitar si hacemos de esto, o sea, creamos un base fragment, directamente ya que realice la inyección de dependencias, pues ya está, nos quitaríamos este método. ¿Vale? Y luego, los otros métodos que te obligan son el onInitialize, ¿vale? Que este es el que tienes que realizar los seteos de los botones o de los elementos visuales, y los otros que te pone también son estos de aquí, estos tres, ¿vale? onStateError, onState. Voy a poner aquí abajo para que estén juntos. Vale, estos tres, que es state normal, que esto es por donde va a pasar el estado, ese que hemos definido de la interfaz cada vez que sea notificada la vista. El error, que es por donde va a pasar el error, si queremos notificar algún error desde el view model. O single event, ¿esto qué es? Estos son eventos, como los de navegación, que queremos que solo se emitan una vez, que si se recrea la vista no queremos que se vuelvan a notificar. Pues esto deberíamos hacer la lógica que queremos cuando recibamos un dato asociado, iría aquí. Entonces lo mostraríamos, por ejemplo, un toast, ¿vale? Eso queremos que solo aparezca una vez. Si cambiamos la pantalla, no queremos que vuelva a aparecer. Entonces eso iría aquí. Notificaríamos un single event y solo se reproduciría una vez. Aunque se cambie la pantalla, aunque tú eso lo tengas activo, ya se encarga esto de que no vuelva a aparecer. Y ahora, en el View Model, en este caso, ¿vale? Tenemos aquí, vale, extendemos del EMA View Model y lo único que tenemos que asignar es el estado y la navegación, es decir, los tipos disponibles de navegación a la que puede navegar ese fragmento o esa vista, esa funcionalidad a la que está asociada el View Model. ¿Qué nos obliga a implementar el Home View Model? Únicamente esto, Create Initial View State, con este tipo. Esto ya no lo hace automáticamente cuando vamos a sobreescribir, debido a las templates que hemos definido aquí. Y aquí lo único que tenemos que hacer es definir el estado inicial de la vista, antes de que hagamos nada sobre ella. Y ya está. Entonces, cuando queremos notificar cualquier cosa o una navegación, realizar una navegación, notificar un error, un lanzamiento un loading, solo tenemos que llamar a estos métodos. O sea, si queremos notificar la vista con el estado actual que tiene el ViewModel, llamar a este estado. Si queremos, por ejemplo, notificar, por ejemplo, que hemos cambiado el Remember User, por ejemplo, o sea, onAction Show Password, por ejemplo, esto, hemos notificado, le hemos dado el botoncito de long click, ¿vale? Y hemos llamado a este método en el ViewModel. ¿Queremos notificarlo a la vista? Llamamos a este método y ya está. Este método que nos va a pedir que devolvamos el nuevo estado de la vista.
O sea, lo único que tenemos que volver es una instancia del estado, del nuevo estado, que va a estar almacenado. Además, dentro tienes acceso al estado actual. Entonces lo único que queremos es que si antes estaba el estado con showPassword, puesto que es un toggle, pues que pase al estado contrario. Hacemos un copy del estado actual, puesto que estamos dentro, es como si, en Kotlin, es como si estuviésemos dentro de esa propia clase, el estado actual, hacemos un copy y cambiamos el parámetro al contrario. Y ya está. Y esto automáticamente lleva a hacer que se notifique a la vista y que ahí dibujes lo que tengas que dibujar, sin ningún problema. Si por ejemplo queremos, como en este caso, que actualizar el estado pero que no sea notificado a la vista, dices, ¿cuándo puedo querer esto? Si yo actualizo un estado para que sea notificado a la vista. Pues en este caso, por ejemplo, en el remember. ¿Qué pasa con el remember? El remember notifica cada vez que es pulsado el check button, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos interesa saber el estado en el que hemos dejado el check, por si cambiamos la pantalla, que si está activo o inactivo. Pero ¿por qué no lo notificamos aquí? Porque si lo notificamos a la vista, que va a pasar por el estado normal, y seteamos el check con el valor que obtenemos, va a volver a llamar al check on listener. Por lo tanto, va a volver a llamar aquí. Se crearía un bucle infinito. ¿Lo veis más o menos o no? Vale. ¿Sí? Vale. Variño lo sabe, ¿a que sí? Por eso. Entonces aquí lo único que tienes que poner es un parámetro false, que te viene por defecto a true, y ya está. Entonces esto lo que actualiza es el estado actual de la vista. Como veis, yo no he creado ni parámetros, ni variables, ni nada. Eso ya lo hace todo internamente el viewModel de la librería. ¿Que quiero notificar un error ahora? Pues por ejemplo, aquí, notify error. Llamas a este método con la excepción que tú quieras y ya está. En el fragment, por ejemplo, recibirías por este lado el error y ya harías lo que tú creas conveniente. Muestras lo que te dé la gana. ¿Qué más? Y luego loading, que quiero lanzar un evento de loading. Llamo a este método y ya está. Y directamente la vista ya es llamado por aquí por el loading y ya está. Y tengo puesto pues que me muestre ese diálogo en concreto. Y lo último, la navegación. Que quiero navegar a tal sitio, lo único que tengo que hacer es llamar al método navigate, pasarle la navegación que quiero que sea la pantalla de usuario, que ya he definido todo esto en el objeto de navegación, y ya está. En este caso estoy pasando el parámetro user, que es lo que queremos pasar al siguiente estado, y ya está. Y el objeto de navegación, como os he escrito antes, ya ahí es donde desarrollas la poca lógica que necesitas con los Navigation Components para realizar la navegación. Y ya está. O sea, como veis, bastante poco código, súper limpio. No he tenido que crear ni Bootable Light Data, nada. O sea, eso ya está creado por dentro todo. Entonces yo ahora le doy aquí a ejecutar y toda funcionalidad de antes, de nulos, de que si me suscribo a todas las variables, que si tengo que crear una por cada estilo, que si la navegación tengo que checar que si es nulo, que si no es nulo. Con esto te quitas todo. Y vale, luego también las tareas en segundo plano. Antes teníamos que generar, por ejemplo, en este caso, aquí, definir el coroutine scope y lanzarlo. Esto directamente ya te lo hace automáticamente. O sea, tú cuando quieres ejecutar una tarea en segundo plano, que normalmente son los casos de uso, vale, directamente llamas a este método, execute y metes dos cuerpos de funciones. Uno donde debes ejecutar tareas que pueden ser suspendidas, o sea, por ejemplo aquí los casos de uso, devuelven un deferred ya automáticamente y ya está, lo utilizas como tú quieras. Y todo esto de aquí se va a ejecutar en segundo plano, incluso con acceso a elementos de la vista principal, porque el loading obviamente llama a la vista principal, sin bloquearte la aplicación ni darte ningún crash ni nada. Solo llamas al execute use case y ya está. Y aquí ejecutas todo. Y luego aquí en el segundo bloque, pues si devuelve algún error o lo que sea, pues lo mismo. Los casos de uso, ¿cómo son implementados aquí también? Lo único que tienes que extender bueno, este es el caso de uso normal, el caso de uso EMA, o este no le he hecho... Vale, el caso de uso en este caso no le he metido, pero extenderías de EMA use case, EMA use case, con el tipo que te va a devolver, que en este caso es user, ¿vale? Te obligaría a... Bueno, aquí debería definir una sync manager y demás. Bueno, son más tareas que aquí no lo tengo preparado, así que iba a tardar un poquillo y creo que ya nos queremos ir todos, así que lo explicaré otro día al que le interese si quiere.
Y... espera. Te la juegas, ¿Eh? No, la verdad que no. No. Vale, entonces, no sé si he lanzado ya la aplicación aquí. Vale, bueno, espera. Aquí, como veis. Esto me dará error, supongo. Aquí mantiene todo, lo borro. O sea, funciona todo a la perfección y ya he visto que he escrito muy poco código. O sea, mantiene el estado perfectamente. La navegación me la recibe a la siguiente pantalla. Y esta vuelvo para atrás y ya está. Y como veis es que no me tengo que preocupar de nada de navegación, ni de eventos, ni nada. Solo he tenido que crear un objeto navegación con los destinos a los que puede ir, que en este caso es usuario, definir aquí con este método el identificador del grafo de dependencias que he creado y aquí con input state le paso el estado que va a tener nuevo y ya está. Y no tengo que preocupar ni de bundles, ni de safe arguments que he explicado antes, ni de nada. Y directamente solo tengo que llamar aquí al lema user view model, que no sé, aquí, home view model, y llamar a navigate y pasarle ese objeto, que encima solo son de los disponibles, porque esto me obliga directamente a que sea un objeto definido en esto de grafo del home navigator. Si intento meter algún otro, por ejemplo, más tarde tengo definidas más clases con otros objetos, debido a que tengo una constraint en esa plantilla, no me va a dejar otra navegación que no sea las predefinidas ahí. Y eso es todo de la librería que he desarrollado, que me gustaría que se implementase en las nuevas aplicaciones que vayan saliendo en el departamento. Para aquí amigo, para Android. Eso que se encarga del frente técnico, ¿no? De decidir. Pues bueno, pues ya hablaré con él. Digo, para importar el... todavía no lo tengo subido porque obviamente está en fase todavía beta, pero funciona... No, porque siempre voy añadiendo cosillas que voy viendo, que voy necesitando, pero la verdad que funciona bastante bien. O sea, por ahora yo ya la toco poco. Entonces, voy a sacar la versión release cuando acabe el proyecto de línea directa o cuando ya vea que ya llevamos un tiempo que ya no la cambio en cierto tiempo, porque ya no tiene fallos, que no veo ninguna cosa rara, pues ya la publicaré. Sí. Eso me tendríais que pasar el correo si estáis interesados y tal, y os la pasaría. Y bueno, y eso es todo. Si tenéis alguna dudilla o cualquier cosa, luego tenéis aquí el link para valorar el afterwork que os ha parecido y demás. Y está, que muchas gracias por venir.